Suscríbete a la Panterita. La igualdad son dos principios rectores que nos vienen de la Revolución Francesa. Esos principios son respetados en este proceso y en todo lo que yo atiendo. Doctor, ¿ya pudo conversar con el fiscal Aldo Cantero en este caso? Estoy llegando del exterior. Me pareció muy prioritario hacer llegar mi pensamiento a la ciudadanía para que tengan tranquilidad. Las constancias primarias del proceso me indican la necesidad de algunos cursos de acción. En todos los casos trato de ser severo y rápido en mis decisiones, y es lo que hicimos hoy. Probablemente en el curso de los días ya veremos, pero por de pronto creí muy necesario restablecer ese orden y ese compromiso, y para que la ciudadanía entienda. Doctor Juan Salinas de CNT, para reiterar, ¿se va a pedir que se auditen, que se periten los teléfonos celulares del doctor Cantero y Grisetti? Y también la solicitud de los abogados de las maquinarias, computadoras de toda la unidad del doctor Cantero. Esperen, vamos muy rápido. Me hablaron de una denuncia de hoy que todavía no tengo conocimiento, no excedía esa información. Lo que sí tengo conocimiento son la parte de los chats y el proceso, la investigación preliminar que terminó en imputación. Es bueno que no abrimos tanto el paraguas porque, con franqueza, no conozco los términos, estoy llegando al país, así es que me dispensan en esa pregunta, ¿sí? Fiscal, Fátima Garay nuevamente de Telefuturo y Noticias Paraguay. Usted dice que quieren recuperar la credibilidad del Ministerio Público. Sin embargo, ahora por dudas se le quita a dos fiscales de la causa que realizaron una imputación muy importante sobre una carpeta. No veo la incongruencia. La imputación es un documento escrito, denso, con los medios que menciona. Es improbable que un sujeto que sea muy atacado por el bando adverso en un litigio tenga la credibilidad. La duda la generan los propios medios de prensa, no, pero la ciudadanía, permítame. Doctor, pero entonces no es tan fácil, no es tan fácil simplemente suponer. Pero hoy, su duda, permítame terminar. No, pero un punto nomás, doctor. Y después me hace, Lo por que favor. pasa es que su duda nace en relación a la filtración. Yo no tengo dudas. Que supuestamente hoy es la carpeta fiscal. No, espere, si me van a escuchar, escúchenme, después hagan su pregunta. La disyuntiva fiscal. No, en mi caso tengo evidencias, tengo documentos que se tildan, hasta hay otro documento que yo les señalo ahora, una supuesta conversación entre el expresidente y una periodista colega de ustedes, que también sería con la intención de demostrar que esos documentos pueden ser trucados. Para eso es que abrimos la investigación preliminar en un sumario administrativo, para ver si eso es posible o no. Yo no hablo de certeza de que sea culpable, pero tengo el deber de instalar este tipo de debates. Si no lo hago, probablemente me van a decir con mucha razón que tengo parcialidad en la investigación. Así es que, por favor, dispénsenme esa parte, no tengo mayor datos que brindar. Le damos las gracias por participar. Bueno, ahí está entonces lo que mencionaba el fiscal general Emiliano Rolón. Ahora se van a retirar muchas dudas todavía, Mabel, respecto a lo que estuvo mencionando, algunas cuestiones que no respondió, podríamos decir, con claridad, otras cosas que quedaron aún pendientes, pero permitió nada más una consulta, una participación por medio, o ya que fue lo que se decidió entre el equipo de prensa aquí, que estaban justamente encabezando o acompañando, mejor dicho, en esta conferencia de prensa al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Muchísimas gracias, Brian, gracias por este tiempo. Son las 11 de la mañana, 33 minutos. Yo voy a empezar por la cola. No puedo creer que estuvimos 40 minutos y al final él resulta que no vio todavía todo lo que está pasando, pero se hizo eco del WhatsApp que inventaron los cartistas y que ponen para burlarse un poco, como para decir el meme que hicieron donde supuestamente yo hablo con Abdo Benítez. Yo de verdad me cuesta mucho creer. No obstante, dos cosas fundamentales, y cada uno acá, Pablo, Iván y Benru tienen algunos aportes que hacer. Uno, el señor defiende la imputación realizada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Defiende.
los aparta, le aparta a la fiscala superior de ellos, pero él defiende la imputación realizada contra todas estas personas. Y 2, ordena que los hechos, los segundos hechos ocurridos, esto es decir, la filtración de los WhatsApps, la conversación entre Ovelar y Cantero, ordena que todo eso sea enviado a la Inspectoría General, a asuntos internos. Abrimos el proceso, dice el fiscal general Emiliano Rolón. Y ahí me pasa alguien que entiende esto, porque ha estado en la fiscalía, me dice, para que entiendan ustedes, el lugar a donde él está enviando para que se analice y se vea, es un lugar que analiza más bien las responsabilidades administrativas. Lo máximo que puede salir de ahí es una suspensión sin goce de sueldo. Hasta ahí les puedo decir. Pablo. Bueno, el fiscal general del Estado respondió también, dijo que no va a renunciar en el cargo, que se mantiene. Y una pregunta muy importante de una colega, le dijo, ¿cómo se puede imputar sobre denuncia falsa si no se analizó aún lo denunciado? El fondo de la cuestión, evadió esa pregunta. Y también, justamente, al defender la imputación, dijo que hay hechos relevantes contra los imputados. Otro tema, cuando un colega le pregunta, ¿cierto que hay un video comprometedor contra su persona, motivo por el cual el cartismo lo tiene prácticamente atrapado? Él dijo que no quería comentar y que no tiene nada que esconder con relación al tema. Y cuando le preguntaron si ordenaría la incautación de los celulares de los fiscales Cantero y Grisetti, dijo, van muy rápido, que primero vamos a iniciar las investigaciones, dijo, y luego se excusó con que estaba llegando al país y que ni siquiera todavía estaba enterado de los detalles de los chats. Sin embargo, sí se refirió a un meme que está circulando en redes sociales y que corresponden a un montaje evidente de una supuesta conversación entre Mario Abdo Benítez y la periodista Mabel Renfeld, que evidentemente por lo visto sí tuvo tiempo de ver, y a uno los chats entre supuestamente su agente del Ministerio Público y el abogado de una de las partes interesadas. Y prácticamente dio la misma respuesta cuando fue consultado si Cantero va a ser separado de las otras causas en las que está involucrado, y dijo, hoy empezamos con esto, mañana podemos analizar otras situaciones. Y ahí va la contradicción. Si él defiende la imputación, ¿por qué le releva a los fiscales que hicieron la imputación? Quiero aportar también que dijo que están acumulando evidencia, él encuentra que hay responsabilidad penal. Dijo también, cuando le preguntaban, ¿van a incautar los celulares? ¿Van a ver las cámaras? Despacio, despacio, se está apurando mucho, dice. El que se apuró mucho fue Aldo Cantero. En 7 meses, 60 páginas y no sé cuántos biblioratos a los que no tenían acceso los investigados. Eso ya no le llamó demasiado la atención, pero sí ha tenido tiempo de mirar los memes. Lo que no ha podido mirar todavía, lastimosamente, es el trabajo que estamos haciendo entre todos, mostrando la verosimilitud que hay entre lo que se habla en los WhatsApps y lo que pasaba en la vida real, en el escenario fiscal, en el escenario donde se estaba llevando adelante un montaje entre su personal y el abogado del señor Horacio Cartes. Exactamente. Y con relación a 2 temas que él mencionó, dijo que para tranquilizar a la sociedad, desde Panamá ha emitido un comunicado, él prometiendo que no va a violentar a la prensa y que acá en Asunción ha tomado la decisión de firmar la resolución para relevar a los 2 fiscales y sustituirlos por otros 3. Aquí la pregunta es, luego de la conferencia de prensa, ¿quedó tranquila la sociedad? Un discurso muy académico, muy difícil de digerir, es el que nos tiene acostumbrados el fiscal general del Estado, que invoca más su parte académica, su parte... Él es docente universitario también, entonces muchas veces cuesta seguirle el hilo y le cuesta más expresar sus ideas de manera clara. Señoras y señores, nos vamos, ha sido un placer. Ya llegan los compañeros del Cardenal Deportivo, los sumos pontífices de la información. Bruno nos estará escuchando, nos habrá bajado todavía, ayer se negaba a abandonar el auto
Así que, Bruno, vení, ya te espera el trono del Cardenal Deportivo. Benro, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Pablo. Hasta mañana. Hasta mañana, Mabel. Hasta mañana, Sí, Iván. hasta mañana. Por favor, si me pones ahí la música del Titanic. Nos Sí. despedimos, la música Con la oficial flauta. de Iván Leguizamo. Con la flauta. Nos vamos, señoras y señores. Ha sido un placer. Sean felices. Nos encontramos y vemos mañana viernes. Podrían haber más novedades el día. Hasta luego. A la Gran 730 fue presentado por... Si el Wi-Fi de tu casa es personal, te duplicamos todo. Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Salud protegida. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. El Cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Avon, calidad que une generaciones. Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Múnich Ultra, fluye con todo. Automotor número 1 en camiones. Apostala, ganarlo cambia todo. Alcanza tu mejor versión con CEPEL, carreras para personas con experiencia laboral de la Universidad San Ignacio de Loyola. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Respira bien con Respibem. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Anichun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Estamos en contacto con Óscar Murillo, colega de Estadio Deportivo de España. Óscar, Bruno Ponte saluda, gusto de estar al aire con vos. Perdóname el hecho de que te tutee, Óscar. Un placer de recibirte acá desde Paraguay. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? El placer es mío. Muy buenas tardes por aquí. Bueno, hemos leído muy detenidamente en la página de Estadio Deportivo de España el artículo, Óscar, en el que mencionás a Manolo Jiménez y haces referencias a su carrera deportiva como técnico y la posibilidad de que sea técnico, de que esté en el banquillo de Cerro Porteño. ¿Podés hacernos, por favor, un relato de la información que manejás y de la redacción que realizaste para la gente que está escuchando la radio en estos momentos y que está muy atenta al futuro técnico del Cerro Porteño? Pues sí, Manolo Jiménez es un técnico sevillano, es de Araal, de un pueblo de Sevilla. Tengo una buena amistad con él de hace muchísimos años. Él hizo carrera, como sabéis, como futbolista en el Sevilla, también en la selección española. Y como técnico, pues también lo hemos seguido, también los años que ha estado fuera de España, que ha estado en Grecia, que ha estado en Qatar, en Emiratos Árabes. Y seguimos con atención también su experiencia ahí en Paraguay como asesor deportivo del Cerro Porteño, uno de los históricos, de los clásicos del fútbol paraguayo y sudamericano en general. Y bueno, sabía que terminó en diciembre su andadura. He estado en contacto con él en los últimos días. Él está descansando con su familia y bueno, casi le puse en un aprieto. Él es una persona muy agradable, pero también muy reservada para el tema de su intimidad, también el tema laboral. Él siempre ha dejado su carrera en manos de sus agentes y tal. No es una persona que
le gusta mucho alardear, es muy humilde, ¿no? Como decimos aquí, una persona muy suya, entonces no le gusta mucho alardear, tampoco airear ofertas y tal. Entonces yo le fui con la información que me había llegado a mí, particularmente, para contrastarla. Y bueno, lo que yo percibo es que, la noticia que me llega a mí no es a través de Manolo Jimeno, pero como tengo esa amistad con él, quise contrastarla, ¿no? Yo sabía que Cerro, cuando él se marcha, cuando él termina su vinculación, le ofrece seguir. En principio creo como el mismo cargo que tenía como asesor, pero luego ocurren estos problemas con el míster saliente, hablan con él, plantean esa posibilidad. Manolo se había hecho ya la idea de estar aquí con su familia, entre Araal y Sevilla, pasar un tiempo aquí después de muchos años fuera, yendo y viniendo, y largas distancias. Se había hecho la idea de pasar más tiempo con su familia, pero Manolo es una persona muy agradecida, ¿no? Entonces él sabe o tiene esa sensación de que en Cerro Porteño han quedado muy satisfechos con su trabajo, que han valorado mucho sus consejos, su experiencia. Entonces creo que lo que yo me daba a entender, Manolo, es que ese agradecimiento a él no le salía decirle que no a Cerro Porteño, así como quizás que lo que le apetezca a él ahora mismo es descansar o desconectar un poco y esperarnos un tiempo. Le han llamado más equipos, eso sí es cierto, le han llamado equipos tanto de Sudamérica como de aquí de Europa, algunos españoles. No ha habido esa posibilidad o ese que cuadraran, ¿no?, los números y los proyectos. Y yo creo que él es una persona, como te digo, muy agradecida, sabe que está muy muy honrado porque Cerro Porteño se pensara en él también como posible candidato a banquillo. Y bueno, él no me lo ha dicho, no me lo ha verbalizado con esas palabras, pero lo que me ha dado a entender es que, pues que él no le había dicho que no a Cerro Porteño, simplemente, pues si lo han llamado no sé quién de la directiva exactamente, pero si alguien lo ha llamado, pues Manolo lo ha escuchado, lógicamente, y con mucho cariño y con mucho interés. Por lo que yo sé, por la fuente que me llegó a mí, ese interés en que siguiera Manolo Jiménez como entrenador, como director técnico, tengo entendido que van los tiros ya por otro lado, como decimos aquí, ¿no? Ya creo que hablaron con otra persona que también tengo bastante amistad con él, con Tiago Núñez, que había acabado en Botafogo, en Brasil. Tiago, por motivos familiares, creo que no podía embarcarse en esta aventura tan rápido, necesitaba un poco desconectar también después de esta etapa en el Botafogo. Y por lo que me cuentan, hay más opciones, lógicamente. Cerro Porteño no puede estar tampoco mucho tiempo sin técnico, y tampoco en el caso de que apostaran a tope por los Jiménez, tampoco pueden estar esperándolo una respuesta eternamente. Por lo que yo sé, y creo que también manejáis ahí en el país esta información, han hablado con otros técnicos también prestigiosos, como Ariel Holland, en fin, no sé exactamente por dónde acabarán los derroteros. Yo lo que sí sé es que, aunque ya te digo, insisto, no me ha dicho Manolo Jiménez, es cierto que me han llamado, que me lo han propuesto, simplemente no me lo ha desmentido, él siempre ha dicho que él siempre escucharía Cerro Porteño. Es un equipo que, aunque han sido pocos meses, ha quedado muy satisfecho y le parece una gran institución, que lógicamente él escucharía con cariño cualquier llamada, cualquier propuesta que le llegara de Cerro Porteño. Es verdad que ahora quizás a él le ha cogido un poco a contrapié, ¿no? Él esperaba un poco cerrar esta etapa, volver con su familia, estar un tiempo con su familia, y a lo mejor por eso ha dilatado. Si Cerro estaba esperando alguna respuesta concreta o rápida, quizás por eso ha dilatado su respuesta. Lo que tengo totalmente confirmado es que sí es cierto que han pensado en él como director técnico, que ha habido algún tipo de contacto oficioso, oficial, no lo sé, pero ha habido un contacto con él, y que él lo ha acogido con el cariño y con el agradecimiento que le caracteriza, y con la ilusión de que hayan pensado en él. No sé si Cerro lo va a esperar más tiempo, si Cerro se ha decantado por Ariel Holland, como también he leído a otros compañeros con los que tengo muchísimo cariño, que sea solo virtual a través de redes, pero a los que sigo también, por supuesto, me encanta el fútbol sudamericano, y sigo a estos compañeros también para estar al día un poco de la actualidad, si los países más importantes. He leído lo de Holland, he leído de Tiago Núñez, tampoco le he contactado al míster porque, bueno, ha sido un despido así un poco más polémico en Botafogo, tampoco me parecía oportuno llamarlo a preguntarle ahora por eso. Leí que no estaba preparado para coger otro proyecto tan rápido, y eso es lo que os puedo decir, que han pensado en él seguro,
alguien, al menos de la directiva, pensaba en él, que seguro que le han trasladado de alguna forma el interés en que vaya, y que Manolo, con todo el agradecimiento y todo el cariño del mundo hacia Cerro Porteño, quizá no era el momento para él, o él ya ha pasado las navidades en casa. Hace poco fue su cumpleaños, 60 cumpleaños, lo celebró a finales de enero con su familia. No sé, quizás Manolo ahora mismo tan rápido pues le apetece un poco más estar con su familia. No sé, lo que sí sé es que no le ha dicho no a Cerro Porteño, ni por supuesto ha dejado de escucharlo. Eso no lo iba a hacer nunca. Por mi parte, lo que puedo aportar. Ya os digo que él no es una persona que alardee mucho de que tenga muchas ofertas y tal, pero sí, no sé, por el contacto, por amigos comunes que tenemos y por gente del gremio. Su agente ya, no sé si no lo es ya, pero bueno, su agente está ejerciendo ahora, Carlos Bucero, que ha sido su agente toda la vida, está ejerciendo ahora en el Atlético de Madrid, en un cargo ejecutivo. Por eso yo creo que por incompatibilidad ya no le lleva los asuntos directamente, pero bueno, he hablado también muchos años con Carlos Bucero y sé más o menos lo que se estaba moviendo. Eso es lo que os puedo decir. Él está ahora mismo descansando con su familia, desconectando un poco, después de 4 o 5 meses que ha estado ahí en Asunción, aportando su experiencia y sus conocimientos del mundo del fútbol. Y por supuesto, la llamada de Cerro, no sé si le sorprendió, pero por lo menos sí le generó esa ilusión, ¿no? De decir, bueno, han pensado en mí, han valorado mi trabajo y estaban contentos conmigo, por lo menos, tanto en cuanto le ofrecieron también seguir en ese mismo cargo un tiempo más. O sea que él, ya os digo, también echaba un poco de menos aquí España y tal, y es donde está ahora mismo descansando. Bueno, Óscar, la verdad que a mí no me queda claro, sinceramente, qué valoración hacer al final de todo el relato que hiciste. Porque decís, escuchó, no descartó, pero le agrada. Y no entiendo, sinceramente, con todo respeto, al final, qué es lo que... porque, con mucho respeto, insisto, esto... no sé realmente qué conclusión sacar. Si es o no potable que Manolo Jiménez venga, él quiere venir o no quiere venir, o tiene otras ofertas o no quiere trabajar todavía, quiere estar con su familia. En cuanto a su deseo, al deseo de Manolo Jiménez. A ver. Bueno, justo se cortó la comunicación. ¿A usted le quedó claro, muchachos? Porque a mí, sinceramente... No, es que se repetía mucho en el sentido de decir, por ejemplo, le gustó, le agradó, no le puede decir no a Cerro, escuchó lo que le dijeron desde Cerro, pero él está con la familia. Me parece que dio la sensación de que él necesita tiempo, necesita estar ahí un tiempo más y que no sé si Cerro le va a esperar. Así yo entendí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo dice que escuchó con mucho agrado, por eso te digo, que se puso contento porque Cerro lo valora, quiere decir... en el tiempo que estuvo. ¿Ustedes qué, muchachos, qué sacaron en limpio? Porque el relato del señor Óscar Murillo a mí me confundió más. Yo creo que él quería ser bastante cuidadoso, por eso inclusive dice, yo tengo relación personal con él, pero yo no le contacté, sino que accedió a la información por un amigo en común. Pero lo que decía Fabio, por eso mira que yo medio en broma, medio en serio te decía, no hay que descartar a Manolo, porque para mí cuando... nosotros hicimos este ejercicio cuando se nominó que Manolo iba a venir con Jubero. Cuando Diego Gavilán salió, lancé la información de que Manolo era el principal candidato a suceder a Diego Gavilán. Y eso ya estamos hablando de cuánto, de hace 2 o 3 meses atrás. Es que la mera presencia de Manolo Jiménez nunca cerró eso de que era el asesor. El año pasado fue, Bruno. Claro. El año pasado ya fue. No, por eso. Y mitad del torneo clausura. ¿Te acuerdas que hablamos de su currículum, que yo les contaba a usted que en un momento dado del Nido, el presidente del Sevilla lo había... o sea, nombrado, dicho, queremos que sea nuestro Wenger por Manolo Jiménez. Y Manolo duró muy poco en el Sevilla, después tuvo otros ciclos, pero él se destacó más en Grecia, donde ganó títulos, ¿verdad? Lo que pasa es que él sí encaja en el perfil, si vos, entre las declaraciones públicas de Jubero, de Zapac, estamos hablando de un exjugador, estamos hablando de un tipo con trayectoria. Lo de la jerarquía cada uno podrá sacar, pero tiene experiencia, o sea, dirigió mucho tiempo. Fue jugador,
Él era titular en el famoso equipo de Bilardo, Maradona y Simeone, si vamos a una cuestión del famoso ¿dónde es lo que jugó? O sea, cuando él viene, nadie, o por lo menos, o sea, poca gente creía que él venía solamente para hacer lo que terminó haciendo, porque era prácticamente la primera vez. 15 de septiembre del 2023. Compañeros, lanzábamos la información. 6 meses casi, justito mañana. Acá decía, Manolo Jiménez sería candidato uno a reemplazar a Diego Gavilán como entrenador del plantel de Cerro Porteño. Estamos recuperando el contacto. Oscar, ¿me escuchás? Sí, un poco entrecortado, pero sí te escucho. No sé dónde habéis quedado de lo que estaba contando. Te escuché tu pregunta que no te había quedado claro, pero sí. No sé dónde habéis quedado. Si me escuchaste la explicación o no. No. Cuando empezaste se cortó lastimosamente. No nos quedó muy en claro si Manolo Jiménez quiere volver a trabajar o él va a hacer una pausa, está esperando un nuevo llamado. ¿Cuál es la verdadera situación de él? Vale, lo que sí sé es que a él lo han llamado, incluso durante esta etapa en Paraguay, no te estoy hablando de los últimos días, sino en los últimos meses, él ha tenido oferta, él respetó su contrato con Cerro Porteño, también recientemente ha recibido alguna llamada de algunos clubes a los que ha emplazado a lo mismo, a que estaba de vuelta desde diciembre en casa y que bueno, él escucha siempre a los clubes que lo llaman para ver su propuesta, su proyecto y tal. Por lo que sé, no le ha interesado ninguno, ni tiene nada inminente, ni otra opción que vaya a aceptar que no sea Cerro Porteño. Lo único que sé es que le ha hecho mucha ilusión la llamada o el contacto que ha tenido con la directiva de Cerro, que ya en su momento, antes de volverse, sí le ofrecieron seguir como asesor y él pues declinó ese ofrecimiento, pensó que ya él quería en todo caso volver a entrenar, no a seguir en ese cargo, pero que se lo agradecía mucho. Y más recientemente, entiendo que justo después de la destitución del técnico anterior o unos días antes, ya no lo sé los plazos, volvieron a contactar con él y le ofrecieron ser el entrenador. Lo que yo sí sé es que, a diferencia de otros técnicos con los que se ha contactado también, él no dijo rotundamente no olvidado, no quiero volver a Cerro Porteño, yo quiero entrenar. Él no dijo eso, absolutamente. Entiendo, porque ya os digo que no es una persona que especifique con pelos y señales las conversaciones privadas que tiene, pero sobreentiendo, por lo que hablé con él, que él le pediría unos días o unas horas de reflexión. Y también entiendo que Cerro Porteño es un club suficientemente importante como para no jugárselo a una sola carta y para no esperar sine die a la persona que sea. Entonces, lo que yo entiendo es que Cerro le habrá dicho, vale, espero, no sé, 24 horas, 48 horas, no lo sé, pero yo voy a seguir tanteando opciones. Lógicamente tengo que ver quién se ocupa del banquillo, y ahí salían algunos nombres y, como os comentaba, también me había llegado a mí la opción de Ariel Holland. Lo último que yo sé, tendría que volver a hablar con él, pero lo último que yo sé es eso, que él ha agradecido la llamada y se ha mostrado muy honrado por la llamada, que no le ha dicho rotundamente, porque si no me lo habría dicho a mí, mira, pues sí me la han ofrecido, pero igual que me ofrecieron el cargo de asesor y les dije que no quería seguir o que no me veía en este momento para seguir, pues tampoco me veía ahora como entrenador y he descartado. Él no ha descartado, no les dijo rotundamente que no. Le pediría unas horas, unos días, no sé exactamente el tiempo para pensárselo, y yo sé que Cerro ha tocado otras puertas. Anoche, aquí en España, o sea, hace 10-12 horas, esa era la última hora. Evidentemente, la respuesta tanto sí. Bueno, se cortó ahí de nuevo la comunicación. Bueno, acá ya habla un poco más claro Oscar, que ha descartado los otros ofrecimientos, no así lo de Cerro Porteño, dijo en la primera parte, ¿verdad? Pero me da la sensación de que tampoco le convence. Continúa Oscar, adelante Ariel. Oscar, da la sensación entonces, si el técnico pide tiempo, es como que de una no es que le convence de toda la avenida de Cerro Porteño. Os digo mi opinión, yo no sé lo que tienen en la cabeza. Lo que yo deduzco, mi opinión, mi intuición, es que ha sido muy inoportuno para él, personalmente. Yo creo que él se había hecho la idea de estar
un tiempo, unos meses aquí en casa con su familia y que a lo mejor le llega demasiado pronto esa propuesta, que es lo que yo deduzco. No creo que porque Manolo no es una persona que le dé vueltas o que juegue con la gente. Yo creo que si no le convence, como ha pasado con otras propuestas que ha tenido, pues le diría, mira, te lo agradezco mucho, pero en este momento no lo veo, no me encaja las cifras o no me encaja el proyecto, prefiero esperar a verano aquí en España. Él no le ha dicho eso, con lo cual no es esa la verdadera razón. No es que no, de hecho me imagino porque como asesor él conocerá perfectamente la plantilla, habrá opinado sobre las contrataciones por lo menos, o conocerá el proyecto de cerca. Mucha más ventaja que ir a te digo cualquier equipo a voleo, ¿no? Sin ninguna razón. Botafogo, por ejemplo, ¿no? Pues tendría que informarse, ¿no? Tendría que estar como en su labor, pero en este caso él conocerá perfectamente la plantilla, las debilidades, las posibles carencias que tenga la plantilla, las conocerá perfectamente, con lo cual él no ha dicho que no rotundamente, no ha dicho no, gracias, tal. Oscar. Yo deduzco, sí, perdón. Sí, no, Oscar, para ser concretos, sí. Entonces él ha rechazado otras propuestas, hay una ventaja que él ya conoce Cerro Porteño y él le pidió entonces tiempo a Cerro Porteño para darle un sí o un no para ser el técnico de Cerro Porteño. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, yo también entiendo que es así. Es absurdo porque él no se lo da directamente a quien sea, ¿no? Y él ha rechazado otras cosas, claro, durante estos últimos meses, sí. Equipos, incluso en España, que han cambiado de entrenador, su nombre ha salido, entre otros nombres, a reducir entre los posibles candidatos a entrenar al Sevilla, que sabéis que el Sevilla ha cambiado ya 2 veces de entrenador este año. Vino un experto, Diego Alonso, uruguayo, ex seleccionador uruguayo, vino a entrenarlo. Ahora está un entrenador español, Quique Sánchez Flores, y en ese paso de Diego Alonso a Quique Sánchez Flores salió a reducir también su nombre. Yo hablé con él y me dijo, no, yo estoy trabajando aquí en Paraguay, no me han llamado, la verdad, él no es mentiroso, él no es una persona que juegue con esas cosas, no me han llamado, la verdad. Si me llamaran, pues me tendría que sentar a hablarlo, pero no ha sido el caso, no me han propuesto nada, pero salió en la prensa su nombre y yo lo contacté. Y me ha dicho, eso sí me lo ha dicho él, que es verdad que algunos clubes se han interesado durante estos últimos meses, te estoy hablando en su etapa como asesor de Cerro Porteño, y me imagino que también más recientemente, más cerca. Él no ha rechazado ayer una propuesta, por ejemplo, pero bueno, sí, en las últimas semanas ha tenido cosas sobre la mesa y él ha priorizado descansar con su familia, o simplemente no le ha interesado a lo mejor embarcarse en otro proyecto más lejos, o no lo sé. Eso es lo que yo sí te puedo asegurar, es que él ha rechazado alguna oferta recientemente, o bueno, ha declinado la invitación, por decirlo de otra forma, y que con Cerro Porteño no ha ocurrido eso. Anoche, aquí en España, hace unas horas, no le había dicho a Cerro Porteño, no, gracias, no me apetece, no quiero, no me cuadra, eso no se había producido. Por lo cual, la única opción que queda es que le haya pedido unas horas de reflexión y que le vaya a contestar durante la jornada de hoy, entiendo, a la oferta. Si Cerro Porteño en este plazo ha contactado con otros entrenadores y ha llegado a un acuerdo con otro entrenador, ya eso, el mundo del fútbol es así, eso no se puede enfadar nadie por eso. Bueno, muchachos, ¿alguna consulta más? Cerramos. Ariel, ¿vos tenés algo, muchachos? ¿Qué equipo rechazó? ¿Qué propuesta tuvo Manolo, aparte de la de Cerro? No cuenta. Concretamente no lo sé. Yo sí sé, por lo que él me dijo, que no eran todas de España, era alguna del extranjero. Él ha entrenado 3 veces en Grecia, a la ECA de Atenas, y 2 veces en Qatar, al Al-Wassel, y una vez también, no recuerdo otro equipo, 2 veces en Emiratos Árabes, el Al-Wassel es de Abu Dhabi, y una vez en Qatar, no recuerdo el equipo. Creo que tenía alguna oferta de allí, de Oriente Medio, alguna de España me consta, aunque no fuera la del Sevilla, algunos en primera o segunda división se ha movido y me consta que alguna de España era, y a todas, no sé si fueron muchas o pocas, pero algunas sí hubo, les dijo que no estaba comprometido con Cerro Porteño en esa hasta diciembre, y las que han llegado a partir de diciembre, si han llegado algunas, que me consta que sí, que algunos las han llevado, pues no le ha convencido, o no ha sido suficientemente interesante para que él dejara su periodo de descanso con su familia.
Oscar, muchas gracias por el tiempo, la paciencia, por explicarnos todo esto. Muy amable, un fuerte abrazo y a las órdenes. Gracias, Oscar, muy gentil. Igualmente, Bruno, igualmente para vosotros. Un abrazo fuerte. A las órdenes, gracias, Oscar. Oscar Murillo, colega de Estadio Deportivo de España. Amigo, habló con Manolo Jiménez, es amigo de Manolo. Él mismo lo dijo públicamente, tengo una amistad con él. Y lo último que, en resumen, saco es que le pidió tiempo a Cerro y que hoy le daría su respuesta. En tanto, Cerro también lo tiene a Holland como candidato. Y ya a esta altura, y el nombre de un brasileño. Pero después sí. La noticia es que Manolo no le dijo que no. Sí, insistió mucho con eso. Juanma, ¿cómo te va, Móvil Efri? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, atención, vamos a hacer un adelanto, Juanma. Sí, Fue contratado Mauricio Pellegrino. Fue candidato, decía Oscar Murillo, hace poco del Sevilla. Antes de la llegada de Quique Sánchez Flores. Sí, señor. Había una transición ahí con Diego Alonso. Manolo Jiménez dirigió Las Palmas, dirigió Zaragoza, dirigió en Grecia, dirigió en Arabia Saudita, dirigió en Qatar, estuvo en Cerro Porteño hasta diciembre del año pasado, ejerciendo una dirección ejecutiva. Asesoría. Sí, él venía para trabajar con instrucción a los técnicos también. Técnicos inferiores. Sí. Trabajar con los técnicos de formativas. Ahí está. Bueno, ahora vamos con Juanma. ¿La que tenés podemos aguantar, Juanma, o es mejor que tiremos ahora? No, yo creo que podemos ir tirando. Exclusiva. Edgar, 10 menciones y el anticipo de Juanma, por favor. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente y construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Descubre la sonrisa perfecta en EPEN Odontología. Con 10 sucursales, estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEN Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. En Petrosur, cargas combustible de calidad internacional certificada. Cuida tu vehículo y economía con Petrosur. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazole, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazole es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hoy es un gran día. Hoy queremos comentarles que Lactolanda, la marca láctea que el Paraguay prefiere, ha sido galardonada por 10ª vez consecutiva con el Top of Mind. Impresionante, 10 años consecutivos. Habla de la calidad de Lactolanda que se disfruta y se recuerda. Lactolanda, ganadora del Top of Mind 2024. Gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar todos nuestros lácteos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. En otra parte, Oscar Murillo dijo: Ariel, vos paraste la oreja. A mí me llamó la atención cuando dijo: si Cerro está viendo otro candidato o ve otros técnicos, leí Holland, está en su derecho, dijo. Y después habló de la familia. ¿Cuál es la palabra que Palabras más, palabras menos, que a él le gustaría quedarse más? Eso es lo que yo entendí. No que textualmente, él quiere seguir, pero la idea.
La idea. De juerga en Sevilla. En Sevilla, sí. No es de juerga, sino como juerga es recibirse, ir. Él habló que había un argumento muy fuerte del técnico en el sentido de que hace tiempo que estaba fuera de su ciudad. De relax, de no sé, de tomar un vino, estar Exacto, con su familia, comer una paella sevillana, qué sé yo, no sé lo que comen allá, ¿verdad? Pero como que relajado con la familia, salir, ir a la playa, no sé. Cosas como esa, ¿verdad? Yo entendí que el técnico preferiría quedarse más allí. Esa es la conclusión que tengo. Pero, y ahí por otra vez hay una contradicción, porque dice, anoche hablaron otra vez. No le dijo no a Cerro, porque él suele decir no directamente cuando no le cierra, dijo. A otros clubes ya le dijo que no. Por eso te pero digo si lo de estaba convencido, Oca, pero si ya estaba, si le gustaba mucho la idea, porque pero ya no y dijo pidió que sí. tiempo hoy. Entonces no hoy hay mucha le respondería. ¿Vos decís que no viene? Para mí no. ¿Para vos, Dani? Yo creo que va a testear un poquito más para que Cerro lo espere. Fabio, ¿para vos? Para mí no es el principal candidato, pero está ahí como una opción válida si es que van cayendo, porque Cerro caen los técnicos desde el lunes. Pero ¿y si con Holland ya están avanzando? No sé. Ahora Juanma tiene algo nuevo, ¿eh? Atención, Federico, para vos. Para mí es candidato fuerte. Es candidato. En todos los nombres que manejamos, yo no sé lo de Holland, pero acabo de recibir algo de Manolo que me parece que es un candidato fuerte y que están ahí contra el tiempo. ¿Pero Holland fue futbolista? No. No fue futbolista. Yo me baso en lo que dijo Zapag y lo que dijo Jubero. Hockey y vino a dirigir a una selección femenina acá en Paraguay. Sí. No, por eso yo de lo que yo entiendo y lo que yo manejo también como información, yo creo que Manolo Jiménez es el candidato que está esperando Cerro, es el candidato que espera que le diga sí. Acá ya no está en campo de Cerro. Cerro ya le dio todos los ofrecimientos, todo el tema contractual, cómo se va a hacer, porque Manolo Jiménez ya conoce Cerro, ya estuvo en Cerro. Allá no va a venir él para conocer el país, él ya conoce el país, ya sabe dónde queda Calle Palma, ya a lo mejor se habrá ido a almorzar en Lido Bar, ya se tomó una Pilsen, ya le conoce a los jugadores con pelos y maña. ¿Qué tantas dudas entonces? Ya le conoce a Zapag y hombre, vaya a saber, qué sé yo. Vamos, anticipo de Juanma Figuereo, levanten la oreja, atención emisoras que retransmiten nuestra señal. Acá hay otro y otra vez. Adelantamos, vamos urgente. ABC, jueza Lovera admite la imputación contra Mario Aldo Benítez y otros. ABC, audio por favor. Ingresó entonces la abogada Cintia Lovera, jueza del penal de garantías número 3, entonces admitió la imputación en contra de los colaboradores, exministros de Mario Aldo Benítez, pero... Lo último, señores, se está informando ABC TV, la jueza Cintia Lovera acaba de admitir la imputación contra Mario Aldo Benítez, expresidente de la República, y otros miembros de su gobierno. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre. Así de espeso va a estar el caldo. ¿Hasta cuándo vamos a...? Yo necesito ya... ¿Será mañana o puedo tomar libre? ¿Será? Mañana tenemos partido. No te toca mañana. No, ya no hay más fecha FIFA viernes. Ya se cambió el sistema. Entiendo. Jugamos 4-4-2 ahora, seguro, tranquilo. Está bien. Juanma, te escuchamos atentamente. En medio de la búsqueda de un nuevo técnico para Cerro Porteño, hay 3 nombres que aparecen en esta lista que busca sea ya definitiva, que de estos 3 salga el nuevo técnico de Cerro Porteño. Ya estamos hablando de Manolo Jiménez. Son 3 candidatos de 3 nacionalidades diferentes. Manolo es español y tengo la confirmación que uno de los candidatos
Espera un ratito. ¿Y el otro? ¿El que se mencionó? Dame un santo y seña nomás. Vos tirás un nombre nuevo ahora. Yo tiro un nombre nuevo ahora. ¿Y el que se mencionó, el otro aparte de Manolo? No tengo la precisión, no me han precisado, como sí me precisaron el nombre de Manolo Jiménez y de este entrenador. Exclusiva. Está revisando, Inazu. Fue jugador. ¿Fue jugador? Fue jugador. Manolo Jiménez fue jugador. Sí, también. Mundialista fue. Fue italiano. Pero Mina será. Verán, hermano querido. Es que hace rato pregunté por Holland. Estoy hablando que la sopa está espesa y vos me salís con... Yo hago una pregunta para la audiencia que está escuchando la radio. Pregunto si fue y vos me contestás como si fuera que yo soy un, no sé. No, porque si yo pregunté por Holland... Yo pues trabajo en función a la audiencia, no en función a mi persona. Disculpame. No, pero me calienta. en el cargo había dicho... No, pero él referenció, Bruno, hace 20 minutos el equipo incluso. El Sevilla 92, claro, que era Bilardo el técnico, jugaba Maradona, Simeone. Zucker estaba también ahí, ¿verdad? Claro. Davor Zucker. Pero que está entrando en la sintonía ahora, tiene ni derecho a saber. Y Chu me deja como si fuera que yo soy un defensor tosco, bruto. Ahí está. Sevilla. Joder, coño. Vamos. ¡Vale! Tráeme el jamón. ¿Se acuerdan? Parece que va a pasar, ¿eh? Llega sin esta manera, no tiene la culpa. Parece que viene un jamón serrano, ¿eh? Basta. Chun. Manolo Jiménez. No, yo estoy esperando el nombre de Juan Matías. No, espera, hermano. Manolo Jiménez, ¿dónde jugó? Ya que sabe tanto. Sevilla, ¿qué otro club? Jugó en ese gran equipo de Sevilla. Jugó con Maradona. Sí, además jugó el Mundial de Italia 90. Fue capitán de España, grupo de Corea. Claro. En el 94. ¿Otros clubes? En el 94 capitán estamos hablando, ¿eh? No. De España. No. Italia 90. ¿En Italia 90? O sea, este es jugador de Sevilla, jugó con Maradona, jugó el Mundial Italia 90. Él ya era un jugador experimentado, era lateral izquierdo cuando se produce el boom de Bilardo, Zucker, Simeone y Maradona. Dame otro club. Otro club donde haya jugado. Ya, con esto basta. Claro, pero él se identifica. Por eso, cuando el colega hablaba de que cuando lo echaron a Diego Alonso, se mencionó su nombre. No, él en Sevilla es un nombre demasiado pesado. En el sentido que siempre va a aparecer su nombre. Este es el Obi Verstappen. Ahí está, ¿viste? Ambientando todo. Ese, ¿viste? ¿Te diste cuenta? Después de la presión. Vamos. Anticipo, señores. Segundo nombre en carpeta. Lo adelanta Juanma Figueredo. Atención, emisoras que retransmiten nuestra señal. Vamos, levantaba, esperaba que Federico me está haciendo un gesto acá. No, Wilson pone un canto, un artículo. En su tiempo de jugador, la hinchada del Sánchez Pizjuán, el estadio de Sevilla, coreaba Jiménez. ¿Qué cojones tienes? Porque era su estilo de juego, sí. Jiménez. Imagínate. ¿Qué cojones? Estado Jiménez histórico, señores. Le va a gustar, por ejemplo, a Diego Marini si viene Manolo, porque después es la cultura ibérica. Ya está, vamos al anticipo. La audiencia ya no tiene paciencia, hermano. Se acabó esto. Espera, tranquilo. Está espesa la cosa. Está espeso el caldo, hermano. No estamos para... Vamos, ya se acabó la paciencia. Anticipo, Juanma. ¿Quién es el otro nombre, aparte de Manolo Jiménez, que vas a lanzar ahora? ¿Esto lo vas a lanzar por primera vez, se va a saber? Sí, señor, por primera vez. Va. Exclusiva. Bueno, ya contamos que la jueza Cintia Lovera admitió la imputación contra Mario Abdo Benítez y demás funcionarios. Pasamos el audio ABCT. A mí me salió amputación de tan apurado que estaba. Y bueno, es más o menos parecido, ¿verdad? Le quieren cortar el espíritu. Número 1 en todo el país. Bueno, señores, al menos de esta radio y de este medio, dos nombres que manejamos.
Candidato 1. Lo lanzamos cuando inclusive Diego Gavilán había salido de la institución. Ya se hablaba de Manolo Jiménez. Habíamos dicho en fecha 15 de septiembre del 2023 a las 13:10, Manolo Jiménez sería candidato 1 a reemplazar a Diego Gavilán, decía el tuit y otras redes. Ahora los candidatos son Manolo Jiménez, Mano Meneses y un argentino. Nos hacemos responsables de estos dos nombres, del resto no. Mano Meneses fue director técnico inclusive de la selección brasileña, adelanto de Juanma Figueiredo. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Yo creo que el sentido común... Está bien, sí, no es Brasil, más no Messi. Pero el sentido común me lleva a otro lugar. El sentido común me dice que Cerro, sentido común, no es información. Información es ya lo que habíamos dicho anteriormente. Lo corroboró el colega español que anoche hubo contacto por última vez con Manolo Jiménez. Anoche. El sentido común me dice que Cerro está esperándolo a Manolo Jiménez. Porque ya conoce Cerro Porteño. Y que lo va a esperar hasta hoy. El sentido común nomás me dice eso. Y si hoy Manolo, el tío le dice, joder tío, sí o no, entonces de acuerdo a eso van a hacer el anuncio. Si es no, irán por el plan B, no sé si es Mano Meneses, el 2, o irán por el argentino. Entonces, así está la cosa, pero lo concreto, Manolo Jiménez y ahora el nombre de Mano Meneses, son los dos nombres que lanzamos en este medio. Del resto no nos hacemos cargo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ese es mi Obi Verstappen. Sí, señor. ¿Qué pasó, Obi? ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Escuchaste? Reflexionó. Sí. Gracias, Juanma. Bueno. A ver. Sí. Quiero ordenar las ideas. ¿Cómo no? Porque espérame un ratito, por favor, y ordena todo lo que quieras. Por el mes de Semana Santa, la promo Como Taller vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. La única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía. Especial son tus cubiertas Kumo. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. La sal yodada, marina de mesa, ahumada fina y entrefina y la tradicional sal condimentada especial para el asado. Encontralos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. El Cacique te invita a que mantengamos vivas nuestras lindas costumbres y tradiciones. En Semana Santa, elabora la chipa y la sopa con los ingredientes que encontrás en El Cacique. Vení a comprobar. En Luque, Aregua e Itagua, El Cacique sí te conviene. Bueno, Manolo es un clase A. Porque vos me decís, jugó el Mundial Italia 90, Sevilla, ídolo, jugó con Maradona, como jugador, Manolo tiene los cojones. ¿Cómo es el grito ese? ¿Qué cojones tiene? Jiménez, ¿qué cojones tiene? Bueno, dirigió, ¿qué equipos?
En España... Empezó en el Sevilla, como le dicen, Sevilla B sería, ¿verdad? Sí. La filial. Las Palmas. No, más que nada hay que decir que... ¿O Las Palmas fue como jugador? No, Las Palmas también dirigió, pero su paso como entrenador empezó en este caso, lo que te decía, el Sevilla, después pasó al Sevilla y después ya fue a Grecia, al AEK de Atenas. Bueno, AEK Atenas. Después, AEK jugó Gamarra, ¿verdad? Sí. AEK Atenas, después... Zaragoza, dirigió Zaragoza. Un periodo importante. Después, ahí ya pasó a Qatar, fue a dirigir al Rayyan. Al Rayyan, después. Sí, volvió al AEK de Atenas. Después. Ahí viene a Las Palmas. Las Palmas, te dije, dirigió también Las Palmas. Las Palmas, Zaragoza. Volvió al AEK un tercer periodo, 2019. Fue a Emiratos Árabes, Al Wada dirigió. Volvió al AEK por cuarta vez. Y por último, su último equipo fue el Al Wada nuevamente de Emiratos Árabes Unidos en el 2022. ¿Te gusta, Ariel, vos que sos muy intenso con estos temas? Muy intenso. No, y tiene un currículum de dirigir a Sevilla, de tener la historia como jugador, de estar en el... Dirigió Champions. AEK es un equipo también... últimamente no aparece, pero en su momento es un equipo que casi siempre estaba en Champions. Creo que... Tiene experiencia. Hablan de que, aparte de ser todo un símbolo en Sevilla, habla de su carácter que tiene una personalidad de todos esos rasgos que hablaba. No, todo lo que pueda decir, conoce ser. Y por eso, y su gran ventaja sobre Mano Menezes. Ya no va a decirle acá se vende la empanada más rica en tal lugar, en el Oso. Veníamos a tomar una pizza, esta es la que le gustan los perros. No, de hecho, tiene una gran ya le ventaja. conoce a los jugadores. Sí. Vos podés nombrar 10 nombres de técnicos argentinos, brasileños, uruguayos. Y Manolo le saca ventaja a todos. Federico, que ya aguantame, Juanma. Federico, para vos, ¿qué técnico es? Y estoy mirando sus datos y un técnico que misteriosamente se dedicó a dejar de dirigir por un tiempo, con todo lo que estaba haciendo bien, ¿verdad? Porque fue campeón en Arabia, clasificó a la AEK a la Copa UEFA, estuvo en el Sevilla los dos, en el Atlético y en el Sevilla Fútbol Club. Atlético, el de la B. Estoy mirando acá dirigió al Sevilla de Primera División y a la B, al equipo filial. Sería como el Castilla del Real Madrid, para que entienda la gente. Deja de ser jugador, inmediatamente ya le dan el cargo de entrenador en el Sevilla filial. Bueno. Y después ya hace después en la primera del Sevilla, el equipo principal. Bueno. Tiene ascenso con el Zaragoza, por ejemplo. ¿Te acuerdas que el Zaragoza tiene un tiempo aparte se dedicó a subir y bajar? Y tiene uno de los ascensos con Zaragoza 2011 y 2012. Entonces tiene buen currículum. Dirigió a Paulo da Silva. Sí. Que le dirigió a Paulo da Silva. 2022-2023, lo último, Al Wada. En Emiratos. En la Liga 1 de Emiratos. Salió cuarto. Allí en Emiratos, 15 partidos jugados. Acá tenemos muchos datos importantes. Bueno, con tu opinión, Federico, ¿qué pensabas de él? Para mí, con el... si siempre estamos hablando de conocimiento, los 4 o 5 meses que estuvo en Cerro habrá visto partidos, habrá visto hasta inferiores, con diferentes técnicos. A Chucarro habrá pasado también por su mano. Para mí un buen candidato en esta ruleta que siempre significa traer técnicos de afuera y ver cómo rinden. Creo que es un candidato importante, importante. Dani, ¿cuál es tu opinión? Primero, yo creo que es la extensión de un gesto de cierta desesperación, porque lo que decía el colega, Cerro mismo le ofreció extender el vínculo que tenía con Manolo para este año, pero en ese rol de asesor, yo te soy sincero, yo pensé que él ya venía para agarrar en medio de la crisis con Gavilán. Por eso vos reflotabas lo que ocurrió hace exactamente 6 meses. Queda un poco la duda porque él después de tener 8 temporadas en la filial, la primera temporada que agarra la primera es su mejor performance. Terminó tercero en una liga donde dominaban Messi y Ronaldo. O sea, por detrás de los dos grandes, Sevilla fue el mejor de la liga. Y después hace Sevilla es sinónimo de grandes campañas a nivel internacional en la Europa League también. Ya Juanma citaba lo de la experiencia en la Champions. Desde el lado de lo que dijeron Jubero y Zapán, me parece que entra en el perfil exfutbolista, tipo que tuvo mucho vestuario, que fue capitán en Sevilla,
tuvo un roce jugando un par de partidos en aquella selección de Italia 90 y yo creo que esos 4 meses que estuvo en el país es la gran ventaja que tiene en relación a los otros 2 nombres que citaba, o a los otros 2 candidatos, cuando Juanma decía que hay 3 en disputa. Pero yo creo que la gran incógnita es si él va a poder descargar lo que hizo allá en la temporada 2008, 2009, 2010 a este grupo de jugadores de Cerro Porteño, porque si él conoce el mundo de Cerro, ¿cuánto le conocen los del plantel a él? Cuando le veían ahí entre Bernay y entre Gavilán, ¿quién así? Para decir, bueno, este va a ser el que nos va a entrenar de ahora en más hasta la finalización del año. ¿Vos si sos Zapal otra vez? O sea, no, ya no depende de Zapal, me olvidé. Es Manolo que tiene. Mira que es la búsqueda más larga del mundo. No traigo. Ariel, pero en serio tener nunca... menos paciencia que los pero hace cuánto, hace como 2 o 3 semanas que se fue Bernay, volvió y supuestamente era para interinar y seguir, pero está la búsqueda, nunca yo escuché una búsqueda tan larga. A lo mejor no esta es una búsqueda interminable de entrenador. Y no será que lo bueno se hace esperar, dice la frase. Ya en la europea allá, pero y Pucuma. Yo creo que si le buscaban de una, ya tenía técnico hace rato, Cerro. De una sí le buscaban. Después del empate en la cancha de Guaraní, le buscaban. Todo esto que nos contó el colega. No, pero más días en familia. ¿Sabes qué? Viendo cómo viene la mano. Que no sé, la búsqueda más larga del mundo del entrenador. El Cerro Porteño es que yo tengo uso de memoria. Es un lujo Manolo, viendo las circunstancias. Bueno, está bien. Juanma, ¿qué querés decir para cerrar? 2 cosas. Me parecen muy importantes. Yo creo que Manolo, a diferencia de la deducción, y esto un poco también es deducción según las informaciones que recibimos, Manolo está allí, yo creo que un llamado más de Cerro y se cierra, pero como también está la situación de Mano Meneses y de un argentino, están viendo con quién cierran primero. Yo creo que Manolo es opción, pero no es la principal, y están atentos a lo que pueda llegar a responder Mano Meneses, e incluso también este argentino, que repito, no tengo la precisión. Y segundo, Bruno, como estamos en una profesión que a veces siempre nos guiamos por la fuente, por informaciones, muy pocas veces en el ámbito deportivo tenemos la posibilidad de acceder a documentos, ratificar el trabajo que hemos hecho. Recuerdo en aquel momento, Bruno, habíamos hablado previo a lanzar la información el 15 de septiembre del 2023, donde incluso después de haber lanzado la información hubo directivos de Cerro que negaron la información, pero con esto de vuelta se confirma, y valorar un poco también el trabajo de la fuente y agradecer a todas las personas que siempre nos pasan los datos. Es que con esto se confirma de que en realidad aquella vez que habíamos lanzado que Manolo Jiménez era posibilidad para dirigir Cerro fue real, y hoy de vuelta vuelve a ser candidato a dirigir Cerro Porteño. Gracias, Juanma. Excelente trabajo. Dale, felicidades, Bruno. gracias, muy amable. Juanma Figueredo, nuestro compañero, haciendo los anticipos. Vamos a Edgar, y mañana arranca el campeonato con Olimpia. No, Cerro Luqueño. Con Cerro, perdón. Cerro ya. Con Cerro. No, que tenemos que ir a Olimpia, hermano. Yo ya estoy asfixiado. Poneme algo, no sé, será que entre la fiscalía, la jueza, el ambiente que tenemos, el calor, Cerro buscando técnico, Olimpia. Dame un poco de aire. Derly González vuelve. ¿Va a jugar, no va a jugar? Tenemos que hablar de Olimpia también, Ariel. Disculpame, será, pero 2:38. Ayer hicimos casi 2 horas de Cerro. Pero se suele hablar mucho de Olimpia. O sea, no creo que haya queja. A ver qué te libra del 11 aguerrido, que clama su hinchada con gran emoción. Colo-Colo, por ejemplo, le ganó después de no sé cuántos años, después de 1991, cuando le había ganado en la final de la Copa Libertadores a Olimpia en el 91. Le volvió a ganar a un equipo, sí, 3-0, ya sé, me acuerdo. Sí. Le volvió a ganar a un equipo paraguayo, triniense. Pero, bueno, a ver. Hablamos de Copa Libertadores. Hubo duelos, pero. Hubo con 98 contra Cerro y Olimpia. 98 Cerro Olimpia y después la del
Claro, recordaba 2011 el gol de Fabro que le sobre ganó la hora. Cerro las 2 veces acá. O sea que acá Sí. y allá. Ah, sí, cierto. Que vos te habrás quedado difónico, ¿verdad? Olimpia, vamos a Olimpia, hermano. Vamos a Olimpia. O sea que ese partido se recordó mucho porque viste que aquella vez también Colo-Colo ganaba 2-0 y el primer tiempo terminó 2-1 y hoy en día con el tema de las cuentas de fuera de contexto, decían la última vez que Colo-Colo le estaba ganando en el entretiempo a un equipo paraguayo 2-1 y terminó así, al recuerdo ahí. Y vos sabés que Lastimosamente Triqui no pudo hacer ese gol de cuento marcó Luis Cardoso. Vos la otra vez cuando hizo el gol para la Libertad preguntaron ¿cuándo Luis Cardoso hizo un gol? No fue Piris. No, Cardoso creo que fue. Sobre el arco ayer donde le hicieron el... En Santiago, en el 2011. Santiago. Piri hizo un gol. Piri fue. Piri, Sobre la hora del primer tiempo. Como ayer. Primer tiempo. Tito estaba en ese equipo, creo que estaba. Tito Un hizo partidazo gol. con Tito. Y Tito era el medio número 10, ¿verdad? Sí. Quiero escuchar su voz por lo menos. Ya vamos a Olimpia, hermano. Hagamos un cambio y después De nos vamos Johnny. a... ¿Eh? De Johnny, la voz de Johnny. Johnny, ¿yo qué dije? No, escuchar su voz. Sí, no, Johnny, pensé que dije jugamos otra vez. No, No, Johnny, no. vamos a Olimpia, hermano, dame aire, hermano. No nos podemos olvidar del tricampeón de América, campeón del mundo, lo siento mucho. Dale, vamos hoy. Con rumbo a la meta del triunfo final. Portando Qué su terrible historia. esto. Vamos a ampliar en una noticia internacional. Drogas, depresión y alcohol. El dramático pedido de ayuda de Daniel Osvaldo. No sé si lo recuerdan. Él es muy recordado porque jugó en Español, en el fútbol italiano. Después vino a Boca, rockero. Ayer levantó en su cuenta Instagram un video muy preocupante. Fumaba en el vestuario. Y sí, eso fue Barros Giroto lo sacó de Boca por eso. Porque se negó a dejar de fumar en el vestuario. Sí. Guillermo Barros Giroto le fumaba y fue la causa. Y él jugó en la selección italiana también, ¿no? Ya escuché la voz de Johnny. Nacionalizado. Sí, Johnny maneja Tiró lo de rápido lo del vestuario. Sí, lo de el cigarrillo. Johnny, gusto a saludarte. ¿Cómo te va, Movilefri? Bruno, ¿cómo te va? Saludo para todos. Y normalmente, Bruno, cuando un futbolista excéntrico que pasa más de lo que debería ser un deportista, se termina de esta forma. ¿En qué sentido, Johnny? No, tenía mucho contacto con la farándula, estaba más en otra cosa que en el fútbol y lamentablemente termina así. Y no lo digo para burlarme de él, al contrario, leyendo el artículo de la información del periódico argentino, él está muy mal, está para... hay que tener cuidado con él, está para quitarse más la vida que continuar, según el propio futbolista publicó en sus redes sociales. Sí, no, se me escapa la vida de las manos, dijo. Es muy delicado su tema. Vamos a ampliar en la noticia internacional. Pero vamos a Olimpia, Johnny, por favor, te ruego. Nosotros no podemos descuidar Olimpia, al menos yo, mientras esté acá, y no sé, cuando Ariel se queda en Super Sábado y compañía, yo no sé. O No, salgo de vacaciones, no sé. Pero no, bueno, Ariel estamos está entonces, yo en creo el- que bien completo lo de Cerro, no se pueden quejar. Si me permiten Olimpia ahora, muchachos, ¿está bien? Tenemos Champions, vamos a hablar un poco de la Champions. River campeón ayer en la Argentina. Pasó algo con su técnico. Gómez ya hizo una jugada. Gómez hizo de gol. asistencia. Sí. Para Qué el bien Inter. están dando. Bueno, Edgar, por favor, y nos vamos a Olimpia. Salimos del mundo cerro porteño por ahora. Es momento de hablar de los deliciosos productos de Don Juan. Déjate sorprender por nuestro delicioso paté y pancho de pollo con un sabor único que te conquistará con cada bocado. Te aseguramos que te va a encantar. Pollos Don Juan para todos los gustos. Las llaves de tu casa propia las puedes conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. En Farmacias Catedral, todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 25% de descuento en caja, más 10 cuotas o 10% de descuento en extracto o más 15% con la tarjeta Afinidad Catedral. Si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627
982-927-7000 o escribinos al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Vamos también a hablar del tema, se constituyó, ya que estamos con términos fiscalescos, se constituyó la comisión de la FIFA en Paraguay. Hoy hubo una reunión muy importante, estuvo el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, el presidente de la República, Santiago Peña, y Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL. Se realizó la visita técnica de la FIFA de cara al Mundial 2030 y vamos a escucharlo a Robert Harrison y a Alejandro Domínguez, pero me parece que es muy importante lo que dijo el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque habló de estadios, habló de Cerro Porteño, habló del Estadio Defensores del Chaco y ya habló, dijo, y esto sería importante que Gerardo nos precise, de un estadio nuevo en la Costanera, dijo. Vamos ya, Gerardo, después. ¿Cómo estamos en menciones, Edgar? 40 por ahí, bro. Y dame 10 entonces, por favor, boludo. Aprovecha la potencia en cada oferta disponible en Inverfin y viví tu experiencia con Taiga. Taiga te lleva a donde quieres llegar. En este mes de marzo venía Sueñolar. Aprovecha el 45% de descuento en somieres, livings y muebles nacionales. Más 12 cuotas sin intereses pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. También te esperamos en todas las tiendas Sueñolar y en su página web www.sueñolar.com.py. Sueñolar, siente tus sueños. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país. Sí, en todos los productos sin entrega inicial y hasta agotar stock. Aprovecha esta super oferta. Lavarropas Midea 8 kilogramos, ahora solo 18 cuotas de 149.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, Gerardo nos va a ampliar esto en un momento. Después, tranquilo, Gerardo, gracias. Gracias, Gerardito. Pero Costanera, dijo Gerardo. La nueva Costanera, dijo, o Costanera, ¿cómo dijo? Es una posibilidad. No le quería habilitar el micrófono un ratito. Allá el micrófono al lado de Obi. Y si fue confirmada la sede ya de Paraguay para el 2030. Fue confirmada para el partido inaugural. Un partido. Ajá. Y el estadio. Remodelar el Defensores del Chaco, posiblemente la olla monumental o en su defecto un estadio nuevo. Pero para ello tiene que encargarse el gobierno y la Asociación Paraguaya de Fútbol del estadio nuevo y en caso de que no se dé el estadio nuevo, de las remodelaciones de Defensores y la olla, adecuar para un partido del Mundial 2030. Pero Gerardo, Robert Harrison, ¿dijo o no dijo él en su conferencia un estadio en la Costanera? Sí, él deslizó la posibilidad, pero no aseguró, porque entre ellos está lo de remodelar el Defensores o Sí, la olla, sí, ya entendí eso, pero él dijo un estadio nuevo en la Costanera, dijo. Sí, ¿O no te acordás bien o que vamos a escucharle nomás? No me acuerdo bien, pero sí, sí, el sitio, sí, especificó Costanera, porque todo el mundo estaba con lo de Costanera. No especificó el sitio, pero existe la posibilidad de que hagan un estadio nuevo. Gracias, Gerardo. Ampliamos después, ¿sí? Dale, señor. Adiós. Estamos viendo la promoción del programón que se viene. Diego Marini, Leti y Víctor van a hacer un programa de la Chipa. ¿Qué dice? Chipa Tour. El Chipa Tour. A la hora. Por ABC TV esto es. Quiero ver. 14 y 21. O sea, 2 jueves. 2 jueves van a tener. Este es el ancho perfil, ¿eh? O sea, el Chipa Tour, hermano.
Quiero ver la cantidad de chipa que va a comer Diego. Yo, pobrecita, esta señora que trabaja vendiendo chipa. No saben con quién se va, con quién se va a topetar. Diego va a comer desde que comienza el tour de la chipa hasta que termine. Yo les puedo asegurar, Dieguito es de los nuestros, papá. Peso pesado. Triple XL en Añamembo. Vamos a esperar ampliación hoy a las 4 de la tarde. Seguro va a haber una amplia difusión sobre el tema. Toda vez que permitan la fiscalía, el juzgado y no sé qué otra cosa más, ¿verdad? Bueno, Johnny, pongámonos serio, hermano, y vamos a Olimpia. Merece toda la seriedad el decano que juega el sábado ante el equipo Pedro Juanín. Palermo. Y estos dos partidos, 2 de mayo y Libertad, ¿qué significan en el proceso para él ahora como técnico? Y es muy importante, Bruno, porque en el primer partido después del golpazo que significó la eliminación en Copa Sudamericana, no le fue bien, presión, protesta, empate, casi derrota, y ahora el 2 de mayo, que hasta el lunes estuvo en la punta, juega muy bien, es un equipo complicado. Por eso para mí va a ser muy importante. Una victoria, por ejemplo, lo va a colocar muy bien a Martín Palermo y a Olimpia. Tiene que decir una victoria sobre Libertad. Con un resultado positivo, a esta altura un empate, por más que te van a decir, no, pero no se le puede ganar a Libertad, no. No perder contra Libertad, quedaría muy bien Martín Palermo si es posible ganar al conjunto Bumarel. ¿Cómo lo ve en estos momentos Coto Nogués Palermo? ¿Qué sabe, Johnny? Hay mucha confianza en él. De hecho, Coto Nogués ya participó de las negociaciones, ya estuvo muy metido allí con Cardona, con Raúl Vicente Amarilla, allí con Forastero García. Cuando se lo saca a Francisco Arce, interina un partido Aureliano Torres, ya tuvo activa participación Coto Nogués para contratar a Martín Palermo. Tiene su total respaldo, pero esto es fútbol. Siempre el expresidente Cardona decía, esto es fútbol. Cuando no gana tu equipo, entonces hay que mirar qué pasa. Entonces, seguramente le van a dar el respaldo total hasta que llegue un momento y digan, bueno, esto no funciona o está funcionando. Pero por de pronto te digo que hay total respaldo de Coto Nogués al trabajo de Martín Palermo. ¿Y cuál es hay ya un equipo más tentativo, más como que confirmado para el partido contra 2 de mayo? Sí, me parece, Bruno, que hoy va a ser la práctica clave, utilizando el término que a muchos no les gusta, el término clave. Hoy va a ser la práctica clave para ver cómo está Derlis. Si será titular, si en qué puesto será puesto, lo van a poner, si por allí el técnico lo ve con suficiente recuperación física, si puede ser el acompañante de Parsajú o el acompañante de Prato en el equipo franqueado. Yo no creo mucho que el técnico lo saque a Prato, por ejemplo, si es que está bien físicamente. Seguramente si Derlis tiene que jugar, el sacrificado podría ser Kevin Parsajú, que vaya a la banca de expectativa el joven delantero. Después en la zona defensiva, Capazo, que hizo un muy buen partido, va a continuar, y el medio campo, al no estar en condiciones físicas por ahora, Alex Franco, va a continuar también Marcos Gómez, junto al capitán Richard Ortiz, y el caso de Arrúa, no sé si con Derlis en el 11, si Arrúa tendría chance en el 11 franqueado. Hay que decir también que más allá de la vuelta de Derlis, hay que ver cómo está, porque hay que decir que las veces que jugó este año no es que tampoco marcó la diferencia, le está costando las veces que tiene una pausa y vuelve, le cuesta a Derlis ser el que conocemos todos, el explosivo, el habilidoso, y claro que ya, de hecho, el ingreso de él en el equipo le crea un problema, no con el tema de Rúa a Palermo, sino con el tema de los delanteros. ¿Cómo hará? ¿Juega Prato? ¿Juegan los dos? ¿A Derlis lo va a buscar un lugar? No, lo que dijo Johnny, yo creo que Derlis va a entrar por Parsajú
Y al estar Derlis ya que más ese cartucho de lo que eran las últimas discusiones sobre una eventual titularidad de Carlos Arrúa, porque ya la disponibilidad de Derlis titular Derlis de entrada de una. No, a lo que decía Johnny, que si juega Derlis del vamos, entrada, claro, Kevin pierde el puesto. No va a ser porque todo hincha siempre quiere, yo quiero a mis dos delanteros y quiero a alguien tipo Derlis o Arrúa. Pero el fútbol que quiere Palermo, no te digo el fútbol directo, que pegó bien en los primeros 2 partidos, pero en los últimos 3 ya tuvo un desnivel, y la vez pasada que analizábamos que ya inclusive los rivales le tomaron el pulso, la mano, pero viste que cada semana se hablaba si Arrúa debía ser titular, y yo creo que con el retorno de Derlis Arrúa pierde aún más posibilidades. Y claro que deja latente. Derlis no tuvo un buen año. No empezó porque él no tuvo buenos partidos y se termina lesionando en la primera tiene parte. El alta médico y así jugó. Está disponible, supongo que es porque está bien. No, y eso es lo que te digo, bueno, o sea, él jugó en el 2024 y la necesidad le ha obligado otra vez a que pase lo con que... con Chiqui jugó así, o sea, él... Bueno, pero era Copa Libertadores, era... No, este año. Claro, sí, él arrancó, Sol, Tacuaré, o sea, él juega hasta la quinta fecha cuando se lesiona. ¿Y en qué partido fue que él jugó contra Flamengo fue? Eso fue el año pasado que lo apuraron. Flamengo y Fluminense, que, sí. Pero no estaba todavía en condiciones. No, pero por eso... tuvo una lesión en la planta del pie. Y esa fue la más peligrosa. Ahora viene un desgarro, ¿verdad? Pero la que a él le costó fue la que tuvo, como dice Bruno, cuando entró de apuro contra Fluminense. Él tuvo una lesión, jugó infiltrado. Y cuando juego infiltrado es pan para hoy y hambre para mañana, ¿verdad? O sea, aguantas hoy y después te pasa factura. Por eso estuvo mucho tiempo afuera, pero ahora desgarro. A lo mejor vuelve mejor. El tema es dónde ubicarlo. Porque están los partidarios de Arrúa, ahí ya tiene un cupo. Yo soy partidario. Ahí está bien, pero bien, Mirá que yo también. Me preguntáis por ahí, lo ubico también, pero ahí ya son Parsajú, Prato, y tenés que sacar Arrúa, Derlis. Derlis entra por Parsajú. No tenés otra. Vos sí, pero mirá es lo que decía Johnny y yo... Y por eso lo van a sacar a este muchacho que venía jugando... Y bueno, el último partido no jugó bien contra Trinidad. Yo no sé si salió por 45 minutos muscular, una lesión. Porque sin juego, sin capacidad de juego... Y encima es discreta la actuación de ambos. No pueden necesita jugar, juego. No pueden jugar Arrúa, Derlis y Prato y Parsajú, no pueden jugar. Y ya va a ser los 4 juntos. Compensar demasiado. Más para alguien que quiere fútbol intenso y directo, no. Porque de los 4. Pero te pongo nomás. Mira, ya sé. ¿Entendés? Derlis González por izquierda. Ahí lo ya arrancamos porque a no le gusta entrar en la raya. Con Richard Ortiz. Arrúa por derecha. Ahí en la defensa tengo que sacar un defensor. La ubicación de ellos tiene que ser por los extremos. O sea, Derlis y Arrúa. Vos proponés 4 y cuando yo te digo ni 3. Vamos, entonces Derlis González, Gómez, Richard Ortiz y Arrúa. Y arriba Parsajú con Prato. Esos extremos. Y más volviendo de un desgarro, pedirle que haga la raya. Esos extremos que retornen. Yo no creo que Derlis sea todavía titular. Porque ¿cuánto paró? Más de un mes paró. No va a ser de un año, no va a tirarlo al campo de juego, seguramente de a poco. Creo que va a ser contraproducente. Pero está disponible, dice. Sí, está disponible, pero Olimpia lo necesita Derlis González. Pero para 90, 70, o sea, 25, 30 puede ser, pero... Pero vos le hiciste un estudio médico, el fisiológico... No te pongas así cuando hablamos de Olimpia. Habla con Johnny porque yo me abro. Porque vos hablas como si fuera que vos le hiciste un último examen a Derlis fisiológico. Una cosa es... decir que no arranque de titular. Para mí Olimpia necesita, no puede estar esperando... Claro, necesita. Una cosa es el alta médica. Médico no se dice. Alta médica por cacofonía. Bueno. Punto 1. Punto 2. Otra cosa es que el jugador puede ya estar inclusive bien físicamente, pero otra cosa es lo futbolístico. Entonces, me voy a ver... Ya no es para tirarlo de una otra vez después de una lesión, de un parate importante. Porque ¿qué es lo que a lo mejor vos tenés? No va a ser el Derlis producto de ese parate que vos te estás imaginando. No va a ser el Derlis del 2022 que la rompía, sino que le va a costar. Para ayudarte nomás, él empezó el año y no empezó bien. Derlis no empezó bien el año. Él estaba de cero, arrancó futbolísticamente, supuestamente ya estaba a tono, pero no tuvo buenos partidos. Y bueno, y venía una lesión que se fue a Brasil, tiene su trajine Derlis.
y que va a necesitar de a poco para ir volviendo a hacer el Derli, más allá de la urgencia que tiene Olimpia. Pues lastimosamente cada cosa tiene su proceso. Johnny. Sí, no, yo creo que Derlis esta vez sí tuvo una buena recuperación, porque fue una rotura fibrilar, y sabemos que la rotura fibrilar, con buen trabajo de fisioterapia, descanso, trabajo en gimnasio, se recupera rápidamente. Él, recordemos, se lesiona en aquel partido contra General Caballero, un partido antes de enfrentar a Cerro Porteño, ni siquiera termina la primera etapa, se retiró, después trabajó y no es que una lesión ósea, rotura fibrilar, no paró mucho, y me parece que si él está en 70, este equipo Olimpia lo necesita. Para vos, Johnny, ¿él arranca titular? Yo creo que sí. ¿Y cómo entonces jugaría Olimpia? El puesto, lo que estoy consultando, Bruno, si va a arrancar por Prato o por Parsajú. Sería... Perdón, ¿qué pasó con Parsajú la última vez en cancha Guaraní contra Trinidense? ¿Por qué él salió al terminar el primer tiempo? Fue un cambio táctico. Se intentó jugar de otra forma o tener futbolista más fresco. El caso de Redes fue el cambio. Muchos pensábamos que era por una lesión muscular, pero después me aclararon que fue un cambio táctico, que no tuvo ningún inconveniente físico el delantero franqueado. Decía, sería con 4 defensores. Espera un ratito, urgente, espérame un ratito. Te dije que el caldo está espeso. Qué rápido. Urgente. Llega pedido de desafuero al Congreso tras admitirse la imputación de Mario Abdo y Espínola. Atención, vamos al audio de ABC TV. Secretario General de la Cámara recibiendo este documento, y esto ya de manera inmediata se remite entonces a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el estudio correspondiente. Y sobre todo recordar también que esto tiene que ingresar primero ante el Pleno para que avance justamente en el tratamiento en la Comisión y posteriormente ya sí en la Cámara Alta del Congreso. Aquí están viendo justamente el documento entonces que solicita el desafuero de Mario Abdo Benítez, recordando que hace unos minutos la jueza Cintia Lovera admitía la imputación por 7 hechos punibles, y de acuerdo a lo que ustedes pueden observar en el documento que tienen en pantalla en este momento, los hechos mencionados son, por ejemplo, y reiteramos esto, revelación de secretos de servicio, también menciona denuncia falsa, simulación de un hecho punible, inducción a un subordinado a un hecho punible, además de la asociación criminal. Recordamos también, Sara, que primero el Pleno tiene que aprobar el desafuero como para que después se pueda directamente ya también fijar una audiencia de imposición de medidas. Todavía no hay fecha solamente para los demás imputados, pero ya queremos acercarnos también al secretario que oficialmente recibió este pedido de desafuero. Doctor, ahora inicia entonces el trámite correspondiente. Sí, acabamos de recibir, y en la próxima sesión que la Cámara tenga se va a girar a la comisión respectiva. Eso tiene que entrar primero a la Cámara y después se gira a las comisiones. Así mismo. En una sesión se da entrada, Antonio. Así es, en una sesión, y en esa misma sesión, en el estadio de asuntos entrados, se gira a la comisión de asuntos constitucionales. La mesa directiva no lo puede hacer, doctor. Girar la entrada. No, una vez que el trámite ordinario es, en una sesión que se realice, se da cuenta de los asuntos de entrada, en el cual también va a estar incluido el presente documento, y ahí se gira a la comisión, y una vez concluida la sesión nosotros remitimos las copias de las compulsas, en el oficio en este caso, ¿verdad?, a la comisión correspondiente. Lo más probable entonces es que se trate de aquí a 2 semanas aproximadamente ante el Pleno, si es que nos llaman a una extra. Eso no sabría decirle, o sea, eso ya... Pero tiene la posibilidad de tratarlo en una sesión extraordinaria. Una vez que se ingreso, sí. De acuerdo a lo que sabemos ahora, esto solamente podría tener entrada el miércoles en la sesión ordinaria, porque no hay ninguna convocatoria extraordinaria. No, nosotros tenemos el martes 19 una sesión extraordinaria en la cual se va a tratar la modernización de la orgánica de la Policía Nacional. Ahí vamos a entrar todos los documentos que recibimos. Bueno, atención entonces, señores, lo último está informando ABC TV. Llega pedido de desafuero al Congreso tras admitirse la imputación de Mario Abdo Benítez. Urgente, dice Antonio Sánchez, recién estaba hablando, secretario general del Congreso. ABC Cardinal, 7:30 AM.
Te informamos siempre primero. Ya seguimos con Johnny. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente y construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visítanos en el Showroom Foro sobre Avenida España y Casianov. Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farma Oliva. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también podés usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y ATMs de la red Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones. Con la red Dinelco, hacelo diferente. Base cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, alguicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más te conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la colección total al 0971-100.000. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio capé. Encontrá 2 por 15.000. Pilsen, recién hecha desde 1912. Bueno, 13:06, volvemos, Johnny. Acá la duda es por quién va a entrar Derly González, decís. Sí, ingresa por Prato o Kevin Parsacu. Si me consulta, Bruno, mi forma de ver, creo que ingresaría por Kevin. Porque ya jugó con Prato en ese puesto. Claro. ¿Quién es el autor de los más goles en los últimos tiempos en Olimpia? Es Kevin, ¿verdad? ¿Kevin hizo un doblete con Guaraní o no? ¿O vi mal? ¿Recuerdo mal? Sí. Bueno, 3 goles en 2 partidos, en un momento. Cerro, Guaraní. Después vino el estallido. Claro. Eliminación con Ameliano y el partido contra Trinidense, que dicho sea de paso, ayer vi un par de jugadores que no aguantaban más, se calambraron. Sí, claro. Mal luego cuando... Pero no es que se acalambró, se tiró, sino en acción de juego. Claro. Cuando fue ya terminó acalambrado y fue el costo del partido del domingo. Y más con el potrero que era la cancha de Colo-Colo, luego ni qué decir, ¿verdad? Sí. Una cancha horrible. El césped. Y Kevin es la personificación de la era Palermo hasta ahora. Aparece y en el clásico y contra Guaraní era... Acá está. Y después estuvo porque... pero igual también es el periodo que se le espera a un jugador joven, no juvenil, pero que está haciendo también sus primeras armas siendo delantero del Olimpia, porque no gravitó contra Ameliano y fue cambiado, o sea, no volvió para el segundo tiempo. Y a lo que marcabas, Johnny, claro, o sea, justo Kevin juega cuando Derly estaba lesionado, todavía como que no coincidieron en cancha desde ese lado, a diferencia de lo que ocurrió con Prato y lo que dijo el propio Oso, ¿no? Cuando en aquel partido contra General Caballero mencionó que se habían lesionado sus 2 mejores jugadores, con la referencia de Arrúa y de Derlis. Y yo también creo que si Derlis es titular, porque hay 2 debates. El primero era si Derlis debería ser titular con el tema del retorno, minutos disponibles, y en el caso que él sea titular,
Yo creo que ese es el cambio, o sea, que sea por Kevin sin romper a los 4 volantes que Palermo tendrá decidido. ¿Vos lo pones a Derli detrás de Prato? Claro. Sí, que es el lugar que más o sea, no es que Derli va a elegir, ¿verdad? Pero creo que está en condiciones de decir acá a esta altura es difícil. Y vos sabés que sí. Derlis y jugadores de ese tipo, vos le pedís la raya y no. Tendría que ser un partido demasiado. Vos sabés que incluso lo dijo Derli alguna vez, o sea, él lo quería mucho a Diego Alonso como técnico, le pareció un gran técnico, pero Alonso lo puso en Guaraní como extremo a la derecha lo ponía y por la raya. Le quedaba muy lejos del arco. Y yo creo que a esta altura de la carrera de Derli puede ir bien atrás de Prato. Prato ya se paró la otra vez como referencia el segundo tiempo. Ahora sí, tienen que buscar un doble 6 más fogoso, ¿verdad? Porque no, por eso. Va a ser un poco más. Cuando Bruno quería postular, sí. No solamente de Derli, ya Derli por la raya no le gusta. Capaz también ese sacrificio lo hizo con Ramón en la selección cuando él jugaba como volante por derecha, Pájaro por izquierda y adelante jugaban Lescano, Conejo o Roque en ese 4-4-2 de Ramón en la selección. Pero más un jugador que está volviendo de una lesión por hacer un esfuerzo y le decís, haceme la raya, haceme el retorno. La gran coma no va a hacer. No, coma sí. Y vos sabés que no se ajusta mucho dentro. Yo hasta te diría que Arrúa hace desordenadamente, pero hace ese trabajo. Cuando lo tiran por derecha o por izquierda, porque Arrúa jugó allí el día que se lesionó Derlis. O sea, era Arrúa por izquierda, haciendo tipo Willy, y por delante de ellos estaban Prato y Derlis. Se lesiona Derlis a los 10 minutos, entra Hugo Fernández y Arrúa pasa a jugar en ese puesto donde uno cree que, o sea, el Derlis superlativo con Julio fue Derlis jugando en esa posición por detrás de Paiva. Y era Hugo Fernández por izquierda y Fernando Cardoso por derecha. Mirando un poco la idea del entrenador, que le gusta no solamente el tema del juego directo, sino que tener un referente área. Sacarlo a Parsahú significaría, no digo debilitar, pero perder un referente área, porque Prato, por más que se pueda parar ahí, él no siente ese. No siente, él no va al físico, él es un jugador más para tirarse al costado. Pero por eso, Fabio, fíjate que la disponibilidad de Derlis ya le genera un dilema o una tarea a Palermo. A lo mejor encuentra otra cosa, porque el goleador de Palermo en Platense era Ronaldo, que no tenía la característica de ser un Parsahú, ¿se entiende, no? No era un Palermo, no era uno claro, más apareciendo atrás. Así fue Johnny, vos que seguís mucho el tema por allá. Exactamente. Era el goleador absoluto, porque no había otro que se le acerque en goles a Ronaldo. Es un delantero de físico pequeño, físico similar al Derlis. Y yo te puedo decir, Federico, o les puedo decir, compañeros, Derlis a esta altura está mucho más cerca de ser un 9 que un extremo o un volante por derecha. Por eso no me extrañaría que sea el que pueda ir a luchar con los defensores, o por lo menos estar allí a hacer esa tarea que podría ser un centro delantero con Prato siendo el alimentador al delantero franqueado. Igual, pero tampoco es para utilizarlo a Derli de 9 en un juego directo. Por eso, o sea, circunstancialmente, si es que Derli juega en vez de Kevin, va a pasar eso de que Prato va a estar más retrasado y Derli más adelantado, pero es una cuestión circunstancial. Si ese es el onceno, todo bien con Palermo, y que no, al Oso no le gusta, pero le voy a decirle, Prato, vos metete allí, como se metió en los primeros 15 minutos en el segundo tiempo contra Guaraní, cuando hace el cambio de mandarlo a Seba Quintana como el que pise el área y juegue segunda punta. Prato tenía que jugar de 9 y después rápidamente lo manda a Rúa en vez de Quintana y a Bruera en vez de Prato. Pero fíjate que ya se habla con naturalidad de romper lo que Palermo había encontrado en los dos primeros partidos. No, la doble línea de 4 y el doble 9 con Prato bajando unos metros y Kevin fajándose con los centrales. Por eso decíamos que contra Ameliano terminó la primera era de Palermo. ¿Verdad? Es que fue incipiente. Claro, comenzó contra Guaraní, el clásico, una muestra de personalidad, pero fue un fracaso tal en lo futbolístico. El equipo rindió tan mal que llevó 5 cambios, jugadores que ni siquiera estuvieron más en el banco. Por eso no me extraña que ahora se esté diseñando un nuevo Olimpia. Ya, Johnny. Sí, Federico, es que
ese rendimiento bueno, que también hay que aclarar, hay que decir al hincha de Olimpia que ese partido contra Guaraní planteó Guaraní casi un equipo amateur, un planteamiento que no se entendía si era línea de 4, si era línea de 5, si quedaban 3 defensores. Entonces Olimpia aprovechó esa distracción que tuvo Guaraní y ganó muy bien aquel partido. Baja de rendimiento contra el Sportivo Luqueño, contra Meliano, fue realmente el partido más pobre que tuvo Olimpia, no con Palermo, en el semestre, con Chiqui y con Aureliano Torres, y esta vez con el equipo del Deportivo Trinidense realizando cambios en la zona defensiva, los laterales, al central, y después en el segundo tiempo con el ingreso de Redes, ya lo saca a Kevin, me parece que va a continuar en la búsqueda del sistema ideal y de los futbolistas para esa forma de jugar por parte de Martín Palermo. Y para acercarse a Libertad, me acuerdo un Olimpia 2 de mayo en el Defensor Oscuro, época oscura de Olimpia, hizo gol Edgardo Simovic, un delantero uruguayo que era, no podía dominar las piernas casi, era muy alto y sus piernas muy flaquitas, no tenía mucho físico, pero él hizo un gol, 2-0 le ganó Olimpia. Olimpia era mucho menos económicamente de lo que es hoy, a pesar de los problemas, y 2 de mayo era mucho menos de lo de hoy. Yo creo que con una buena política va a haber mucha gente, aparte el horario está muy bien, Johnny, con 18:40. Ayer preguntaba, pero después quedó medio sepultado por la dinámica del programa y por lo que estaba ocurriendo a nivel país. Johnny, vos que también, no sé si te tocó hacer algún partido el 2 de mayo de visitante, porque en el Río Parapití, Furor es el equipo que más gente lleva. ¿Ellos suelen venir también con una gran concurrencia cuando vienen a Asunción? No, me tocó hacer aquel partido contra Tacuarembó y muy poco, si bien fue un lunes, a las 19:30, aquel partido, pocos seguidores. El partido contra Cerro, por más que fue en la tercera fecha, porque 2 de mayo arranca. No, pues imagínate lo que hubiera sido si este fixture era en el Río Parapití. Sí. Yo creo que ni, o sea, los de Olimpia iban a ser tipo visitante en Copa Libertadores, preguntar qué sector limitado iban a dar, porque la gente iba a llenar, por eso te hacía la consulta, porque quieras o no, o sea, capas caídas en este momento, pero no suele traer mucha gente. Sí, y justo te decía, ese partido contra Cerro también se jugó un lunes, Daniel, y era la tercera fecha, porque el 2 de mayo arranca y muy mal contra el Deportivo Luqueño, un planteamiento de Felipe Jiménez. Parecía tipo trinidense ayer los primeros 10 minutos. Exactamente, sí. No paraba nadie, arrancó con 13 en el fondo, después se cambió en el segundo tiempo, pero tampoco jugó bien, entonces juega la segunda fecha en su casa, gana el partido y después se enfrenta a Cerro un lunes con un equipo que se estaba recuperando, por eso me parece que no trajo mucho público. Después ya contra Tacuarembó en Cancha de Sol también fue el lunes, no es para medir, habría que ver Olimpia, sábado, vamos a ver cuál es la convocatoria del equipo Pedro Juanino, pero no creo que pase mucho, Daniel, es una distancia demasiado grande entre Pedro Juan Caballero y Asunción. Bueno, está Johnny, aparte el centro de residentes Pedro Juanino, Johnny. Tenemos muchos nosotros centros de residentes, Casapeño, Pedro Juaninos, misioneros. No hay respuesta, Johnny, entonces creo que va a ir poca gente del 2 de mayo. ¿Cómo se llama el presidente del 2 de mayo? Mario Torres. No, Coronel. No, tampoco. Vamos. No, porque la buena época fue Reichard y el doctor Villanueva. Después vino ya la mala época. No, y con él hablamos bastante cuando se iba a resolver el tema de Cerro de Mayo. Claro, porque él estaba expectante, decía, lo siento por Cerro, pero Hugo Romero, el presidente del 2 de mayo. Lo atendió muy bien la última vez que hablamos. Exactamente, sí. Bueno, está bien, Johnny. Me acuerdo que en la mala época que una vez estábamos hablando con Bruno a la noche, con Hugo Marcelo Velar, que le despidió el club y él no había cobrado ni un sueldo. Le preguntamos, ¿y hablaste con el presidente? ¿Y cómo se llama el presidente? Le preguntamos para que le llame ya Wilson en coordinación y no sé, dijo el
que está trabajando en una institución, no sabía cómo se llamaba el presidente, imagínate. Claro, y hubo un momento donde inclusive el propio Brian Nick había echado ojo para ver si es que este club podía ser uno de sus tantos, una especie de satélite para reubicar jugadores y hacer sus movidas. Ese fue el lamentable bus que volcó y mató a un par de jugadores, uno yo era argentino, pero no obstante en ese plantel había un argentino, Barinaga, me acuerdo que andaba bastante bien, venía mexicano, no rápido, también. Mexicano también, cierto, había un mexicano uruguayo, delantero fornido, era bueno, no, tuvo 2 de mayo, ni hablar cuando apareció con el Chano Candia, con el Jiménez, Eder, Ico y la saga, sí. Moreira, Jorge Moreira. Y ahí le llevó Libertad, un partido que Moreira le bailó a Libertad. Sí. Un viernes a la noche ahí Carter miró, se enamoró y Moreira a Libertad. Moreira era de Epifanio Roja, creo que era. Y él venía de Colonias Unidas. Bueno, estando en Olimpia 2 de mayo, Pedro Juan Caballero. Después una jornada histórica, Johnny, Dani, digo lo de más memoria, va a decir, una jornada de 2 partidos. Y pues, ustedes saben que un partido salió 2 de mayo 6-5. En 90 minutos, hay que buscar en Google. 6-5 salió, o 6-4 primera. Mirá. Fue primera jornada jugaron 2 de mayo contra tal equipo y segunda jornada era uno de los grandes. 6-4, 6-5, busca un poco, Fabio. Defensor del Chaco. Yo lo que recuerdo que partido en Río para Piti era un peligro con el tema de la neblina. Ah, sí, eso sí. Y ahora no, ¿cómo es? Con el tema de la lumínica. No, la neblina era... ¿Cuántos partidos el sábado a la mañana se completaba lo del viernes a la noche? Porque además siempre programaban viernes a la noche. Sí. Y es más, ahí tiene una historia que ahí debutó Pepe. Para contar en privado, cuando Olimpia dirigía a Luis Cubilla, ¿verdad, Johnny? Con la neblina. Sí. No, y ya que hablamos de Olimpia de mayo, más ya que eso fue en el Río Parapiti, ahí debutó Pepe. Sí, gol del Chano sobre la hora para... Que lo dio vuelta. Sí. O sea, el Chano jugaba para el 2 de mayo. En aquel momento. 2006. El 2 de mayo. Me parece que corrigió mucho el estado del campo de juego. Ahora parece una mesa de billar, la pelota se desliza. Vos sabés que habíamos entrado nosotros años atrás y era increíble, Johnny. ¿Viste cuando hay una alfombra y abajo de la alfombra no hay un piso concreto? Sí. Así mismo era, me acuerdo, tuvimos la licencia de entrar una visita de Cerro. El Chanchi Esteves jugaba en Cerro, me acuerdo. Y entramos y caminamos, recorrimos la cancha y era desprendimiento por todos lados, increíble. No era cancha dura, era una cancha en la que no te podía parar. ¿Qué partido fue, Fabio? Apertura 2006, Nacional 5, 2 de mayo 6. Increíble. En Nacional, ¿quién pudo hacer 3 goles? Oscar Tacuara Cardoso. Qué loco. 11 goles en la tarde. Ariel Corea Abogado hizo otro gol y Edgar Gamarra, lateral izquierdo que era de Cerro, de las inferiores de Cerro, jugando por Nacional. Y los goles de 2 de mayo, Miguel La Rosa, Julio Martínez. Ahí está La Rosa, el uruguayo mexicano. Ricardo Ton Ortiz hizo 1 y 2 goles de Edison Jiménez. Federico, 6-5, increíble. Estadística de los compañeros, agradezco a amigo Oscar, me dice, en esa cancha Campodónico hizo el gol, el único gol de su carrera en Cerro. Puede ser eso cierto, si le pueden consultar. Aquí el amigo Oscar, fanático cerrista, está en sintonía de la radio. Campodónico metió su único gol en esa cancha. Johnny, vos estabas con nosotros en la vieja Cardinal cuando Ariel en un ataque así furibundo contra Huiza había dicho que si marcaba más de algo, creo que eran 10 goles, él se retiraba del periodismo. 5 dije en la temporada. 5 y creo que 12 marcó. No marcó ni en ese momento. ¿Te acordás, Johnny, vos? Sí. ¿Vos estabas con nosotros ya? Sí, ya y me tocaba Bruno en la semana, el compañero Elvin le tocaba cubrir la práctica de Cerro y a mí en los partidos, porque Elvin ya relataba los encuentros. Claro. Y me acuerdo que aquel partido contra Carapeguá metió su primer gol, entró y metió Huiza. Sí. Johnny, espectacular. Pero antes vos tenías un perfil bajo, Johnny. En la vieja acá, vos tenés la pasta acá hace
unos 2, 3 años más o menos. Porque cuando entraste recién acá también, como que ibas mirando cómo era el ambiente, viejo picarón, ¿verdad? Viejo maicero. Sigo con el perfil bajo. ¿Te acuerdas que una vez me dijiste, estaba escuchando y yo te dije, sí, pero sí prestar atención? Eso ya fue allá por el año 2012. Tenemos eso en el archivo del terror. Johnny, vos me estás escuchando, le digo, sí, te estoy escuchando, pero sin prestar atención. O sea que no. Johnny me dijo, yo estaba tirando, no sé, algo así importante, era de Olimpia. Y le digo, Johnny, y empezó él a hablar de otra cosa, pero le dije, Johnny, le dije, vos me estás escuchando a mí, le dije, sí te estoy escuchando, pero sin prestar atención, me dijo. Y ahí me mató. Espectacular. No. Y ahí ya tenemos la frase en caso de por ahí le hacemos una repregunta para una próxima. Sí. Mira, no dé idea porque Diego Marini puede agarrar esa herramienta nuestra. Sí, escuché pero no presté atención. Por favor, te pido. Bueno, Johnny, dejamos por acá, ¿sí? Perfecto, señor. 18 horas. El entrenamiento del Olimpia, veremos en qué puesto practica Derlin, porque está para ser titular. Sábado, insistimos, 18:40, se cambió el horario, era las 18, pero es 18:40, Defensores del Chaco, Dios mediante, ahí estaremos. Mañana también tenemos fútbol en el Defensores del Chaco. ¿Está bien? Mañana Luqueño hace de local. Luqueño de local ante Cerro y Olimpia va de local contra 2 de mayo en el Defensores del sábado. Gracias, mi querido Johnny. Si querés repetir el equipo Olimpia probable y cerramos. Sí, señor. Gastón Olveira, Carlos Espínola, Manuel Capazo, Saúl Salcedo y Facundo Zavala. El medio campo sería con Richard Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Hugo Fernández, Derlis González y Prato. Lucas Prato para lo que será el partido contra el 2 de mayo. Me parece que con la presencia de Derlis, Arrúa tendrá que ir a la banca de expectativa. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Chao, Johnny, adiós. Bruno, hablamos mucho de Cerro, la cuestión de la dirección técnica, pero ¿será que Achucarro va a tener alguna apuesta, algún sello distintivo en la formación? Le convocó, por ejemplo, a Traoré. A el maliense. Ahora eso ya no sabría decirte. Pero el africano. Sí. Yo cuando no sé si es de Malí, de Guinea, de no sé, africano. Sí, porque algo distinto. Digo, el africano. Y sí, es solucionante. ¿Quién te va a discutir, verdad? Igual que el chino, coreano, japonés, le decía el oriental y de equidad ya el tema. No, para eso son distintos. Ahí son menos. Son muy celosos. No, para eso menos, sí. Yo lo que sé perfectamente es que con los japoneses... Dijimos China y casi no peor. Con los japoneses hay problemas. Eso ya te digo luego. Mi hija anda en lo que se ve todos los días su dorama. Sabe muchísimo en la cultura coreana. No sé, una cosa impresionante. Hay una nueva comida, me dijo, que es muy picante, que se come todos los días. No recuerdo. Ella maneja todo lo de kimchi, algo así, no sé qué me dijo. No sé qué eso es. No, claro, eso es kimchi. Es rábano, picante, pero o sea, eso sí o sí tiene que estar pero todo maneja, mano. No, maneja claro. Y es el poder de la cultura. No, pero vos sabés que en Netflix hay un especial donde aparecen todas las películas, las series coreanas. Están teniendo muchísimo éxito. Por eso se habla del soft power, o sea, el poder suave, porque el poder, que está siempre relacionado a la firmeza, la dureza, el tema de la guerra, armas. ¿Y cuál es el soft power? Deporte, películas, series, y así vos vas captando a fanáticos que se interesan en lo que es tu cultura. O sea, en vez de destinar $100 millones en deportes, y mira, hace un equipo y la gente se enamora de Son, ya que está hablando de eso. No ponga eso porque no es. Me ajusto, estaba Viste, estamos hablando. Ovalito. No. Te está poniendo la marcha de Corea del Norte, hermano. Sí. Por eso. Corea del Norte le metió así. O sea, esto por ejemplo. Esto es Bruce Lee, hermano. Por ejemplo, esto los chicos ya no harían. Esto los chicos ya no harían porque yo ya creo que les he contado. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Invierten en qué el soft power es? Claro, o sea, si yo tengo un presupuesto y mi ministro de defensa me dice, presidente, vamos a comprar el nuevo avión porque para demostrar, y de repente viene un grupo de directores, escritores, y me dicen, dame la mitad de eso
y vamos a hacer series de la Gran 7, vamos a hacer el juego del calamar, que esto, que lo otro, y ¿sabes qué? Nuestra cultura se va a expandir. Y Nuestro van a haber país más fanáticos de nuestro país que marca- nosotros mismos. Y vos Exacto. contaste, mira, mi hija le gusta tal cosa, y los que producen eso Los genera jóvenes ven exportación. muchísimo, los jóvenes ven Hoy en día, eso... Es más, yo cuento esto porque en realidad fue en la década del 90, ya se decidió. Pero ¿en qué Y dijiste no que había, invierten? o sea, yo te digo, cuando agarraba la izquierda o cuando agarraba la derecha, eso no se tocaba, eso se invierte. No es como ocurre, subió tal gobierno y vamos a echar todo lo que hizo el otro. claro, porque, entonces, es una línea ya directamente a seguir. Y fíjate, ahora vi que una gaseosa trajo edición justamente de lo que le llamaban la oleada coreana, ¿no? Pero ¿cuál es la invierten en qué dijiste vos? ¿En cine? Cine, series, todo, después, claro. ¿en qué? ¿En deportes? Claro. ¿En deportes Claro, y después? claro. No, y todo eso, música, ahora deporte. está colocando BTS. Ahí está, bien, No, bien. pero- Ahí pero- volvió nuestro Verstappen. No, estos tipos se fueron a las Naciones Unidas. No, eso ya es demasiado viejo. Claro, pero estamos citando. Eso ya es del hace 10 viejazo, años atrás nomás. ¿Cómo es? Claro, ¿Cómo es? el BTS o BTS, ¿verdad? Pero ellos, o sea, las compañías que han producido ellos, por ejemplo, tienen, ponerle exoneraciones fiscales, el tema de impuestos, o sea, todo está interconectado, a tal punto que yo he tenido algunos eventos donde me tocó hacer la conducción, yo me encontraba con jóvenes paraguayos de 20, 25 años, y ellos sabían más lo que es tendencia hoy en Corea que yo. Sí. Y es más, a mí me sorprende. a mí, o sea, yo entraba en la chicana y me bromeaban, le decía, che, usted sabe, no, lo que pasa es que vos ya sos viejo, vos seguramente escuchaba a fulano mengano y le digo que yo sí. Yo te conté la otra vez, vos te quedaste callado, que a mí me sorprendió, me parece Sí, que sí. vos no sabías. No es que no. Me dijo mi hija que en Corea, por ejemplo, cuando van a hacer un festejo, viste que nosotros no vamos a hacer un festejo y empanada. La típica empanada. Pedimos así el grupal o si no el asado. No te va a decir jamás, los perros no te van a decir, yo voy a venir, vamos a comer, vamos a tomar sopa de verdura. No te van a decir. Veníamos a hacer un asado o los bocaditos, la empanada, con la gaseosa, el pan y compañía. Allá dice que el permitido, el festejo, cuando ellos lo hacen con la pizza. Pero es muy... diferente O sea, pero no es, te voy a decir, Federico, muy corriente. Es algo, tiene que ser algo... Una ocasión especial. Una ocasión Claro, especial, claro, esa es la palabra. Claro. Es una ocasión especial y ahí piden la pizza. Sí, sí. Así me estaba contando y acá Bueno, los muchachos le van y eso a... ella seguramente en el capítulo de su Serie. drama favorita, Claro. O vio en el documental donde aparece su actor favorito y así. Pero Por también eso- se sabe vender, le ponen a esos coreanos más lindos, no te ponen No, a... pero lógico, mira, si yo al estaba saliendo coreano, ahí, no, claro. No, Pero vos le justamente mirás, por eso te y hablo yo- de una y la- industria. Y después le miré a la señorita en la cuestión, y esta chica, ¿quién es? Le dije yo, y no, este es fulana, tal papá, es su No, enamorada, que no sé qué, con fulano. Pero todos son lindos tipos, lindas chicas, todo. Y por eso, es una industria. O sea, Sí, no, no, es, yo entiendo, no tú, es la pero- llegada de... Y la clase no. popular, hermano, ¿dónde está? También, No, por sabe favor. quién, Esa- sabe entra, quién. entra. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte. Volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias.
Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 13 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en froticaonline.com. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Muy bien, esta noticia que recorre el mundo, sin dudas, y ya varios jugadores están enviando mensajes al ex futbolista Daniel Osvaldo. Él estuvo en Boca en su momento, antes en Italia, jugó en el Español, se viralizó su video. Está el video. Tenemos el video. Vamos a escuchar, por favor. A ver. Un ratito dice hoy. Porque el título dice: Drogas, depresión y alcohol. El dramático pedido de ayuda de Daniel Osvaldo. Esto lo hizo anoche él. Hay mucha gente que está preocupada porque... Sobre mi vida, sobre mis decisiones. Es difícil para mí hacer este video porque nunca hice algo así, pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada. Primero y principal quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en un estado de enojo y de ceguera y estoy muy arrepentido porque seguramente mis dichos le hayan traído problemas a ella en su trabajo y en su vida, pero quiero contarles algunas cosas de mi vida para que, no sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo, porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas, y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones por enojo, caigo en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa, no salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida. No me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama, no me dan ganas ni de bañarme a veces. Ahí se cortó la transmisión. Esto él lo hizo en su cuenta de Instagram. Es realmente muy fuerte, muy conmovedor lo que relata dramáticamente el momento que está viviendo Daniel Osvaldo. Y veo otra noticia ahora a nivel internacional. Mal momento para Lionel Scaloni. Su hermano fue detenido.
Mauro, exfutbolista y familiar del técnico de la selección argentina, está involucrado en una causa por extorsión y amenazas. ¿Vos tenés lo de la Champions League? Sí. Por supuesto, lo que tiene que ver con los partidos de ayer, los últimos clasificados, en este caso el Borussia Dortmund, al ganarle al equipo del PSV, se metió también a la etapa de cuartos de final. 2-0 la victoria del Borussia Dortmund. Y por supuesto, la victoria ya sobre el final del Atlético de Madrid 2-1 para forzar el alargue y luego la tanda de penales para eliminar al Inter de Milán, que fue finalista de la temporada pasada. Gran partido de Oblak, el esloveno, el arquero. Y lo de Memphis Depay también es espectacular, ¿verdad? Porque entró y marcó el gol para ir a la larga justamente. Bueno, están los 8 equipos clasificados, eran 6 los cupos hasta ayer. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, PSG, Arsenal y Borussia Dortmund, los clasificados. A ver, corregime si estoy equivocado. ¿No hay un solo equipo italiano? No. ¿Tenés 3 españoles? Sí. ¿Tenés un solo inglés? No, dos. Dos. City y Arsenal. Sí. Solían ser más. El escudo que falta es ahí el de Liverpool. Liverpool solía estar ya en cuarto final, porque estamos hablando de los 8 mejores. Está el PSG. Y están 2 alemanes. Dortmund y Bayern. Y está el Atlético de Madrid, que bueno, entró ayer, ¿verdad? Ya dijimos, Barcelona y Real Madrid. El sorteo es mañana y podría darse el Barcelona Real Madrid, por ejemplo. No hay. Ahí te quiero interrumpir. Sí. Porque sabes que y vamos a la Copa Libertadores y Sudamericana. El lunes tenemos el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana. ¿A qué hora? A las 20 horas. 20 horas. Sí. Bueno, entonces, lo de la Champions, se abolió el tema de los bombos, de las bolas, y se va a hacer por vía ordenador con eso para el futuro. Pero no va a ser todavía para ahora. No. Mañana todavía la vieja. Pero mañana ya se establece el camino que va a tener. Sí, mañana ya la llave para hacer semifinales. O sea, mañana vamos a ver con quién, si va a estar la final. Sí. Pero ¿cuándo va a ser con el ordenador? El nuevo formato, con la nueva Champions. ¿Y eso cuándo va a entrar en vigencia? Y desde la temporada 24-25. Sí. Ya cuando no haya fase de grupos. ¿Cuándo es el sorteo? Ya por septiembre. Julio, agosto. Pero eso el tema del sorteo. No, el sorteo de la Champions de ahora es cuando. Mañana. Claro, pero eso que vos contaste es aplicable para la siguiente Champions. Claro, porque allí ya no hay fase de grupos. Ya, no, claro, porque son 36 equipos que van a jugar. Y el tema del ordenamiento. Pero 32 o 36. 36, claro. Y todos contra todos, prácticamente. O sea, a ver, va a ser un equipo que va a jugar contra 2 equipos de cada bombo. Ese es el que tu inteligencia artificial te va a hacer. Ya no va a aparecer el señor ahí moviendo la pelota que mañana ahí, sí. O sea, ¿cómo se va a prestar? ¿Sabes que ya estaban haciendo memes del ordenador? Pues la computadora, claro, o la notebook, como quiera llamarle, ¿verdad? Le ponían, por ejemplo, a Florentino, el presidente de Real Madrid, haciendo el sorteo. Claro. ¿Entendés? Es como la cara. O sea, igual siempre va a haber dudas. Claro. Como hubo con respecto al tema de la bola caliente. Exactamente. Pero mañana va a ser la última vez que en Champions veamos al señor haciendo el tema de las bolas calientes, frías porque si vos me decís, a mí me encantaría ya en cuarto Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, City, Arsenal y PSG Atlético. Pero lo que pasa es que fíjate que los 8 clasificados son equipos de Superliga. O sea, no hay un duelo donde vos digas, acá ¿por qué entró este? Pero el año que viene va a ser peor. Si mirás ahí, el más flojito es el Atlético de Madrid. Imagínate lo que te estoy diciendo. Claro, claro. Bueno, vamos que tenemos que cerrar el... Sí, para cerrar clasificó el equipo de Diego Gómez, asistencia a Messi para la victoria sobre el Nashville por 3-1 para clasificar a cuartos de final. Hoy van a conocer a su rival, que va a salir del partido. Eso es Conca Champions. Sí, cuartos de final clasificó el Inter de Miami, espera rival que va a salir esta noche del duelo entre Monterrey y Cincinnati. Y lo que tiene que ver con la Copa Libertadores 21-30, hoy Nacional de Uruguay recibe al Always Ready. Victoria del equipo boliviano en la ida 1-0. Y ahí se completa el lote de clasificados a Libertadores y Sudamericana. Federico Santander está en Nacional de Montevideo, recordemos. Sí, y Toño también, Toño Galeano. Mira, nuestro Toño Galeano, el de Cerro, ¿verdad? Sí, señor. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Echubot.
Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Adquirí el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado. En servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas o de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Calle Chaco Boreal, en salida hacia la avenida Mariscal López. Está con un tráfico bastante fluido. Hay un semáforo ahí en realidad que está teniendo un congestionamiento importante en esa zona. Repito, Chaco Boreal para salir a la avenida Mariscal López. Y no te olvides cargar tu tanque de combustible y tu energía con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré, o llamanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hablamos con el colega español Óscar Murillo, cercano a Manolo Jiménez, y hablaba que el técnico español rechazó muchas ofertas, pero que a Cerro no le dijo no, que está con la posibilidad latente de ser técnico del equipo azulgrana. A él lo han llamado incluso durante esta etapa en Paraguay, no te estoy hablando de los últimos días, sino en los últimos meses. Él ha tenido ofertas, él respetó su contrato con Cerro Porteño. También recientemente ha recibido alguna llamada de algunos clubes a los que ha emplazado a lo mismo, a que estaba de vuelta desde diciembre en casa y que bueno, por lo que sé no le ha interesado ninguno, ni tiene nada inminente ni otra opción que vaya a aceptar que no sea Cerro Porteño.
Lo único que sé es que le ha hecho mucha ilusión la llamada con la directiva de Cerro y justo después de la destitución del técnico anterior, volvieron a contactar con él y le ofrecieron ser el entrenador. Y también a esto le sumó otro candidato de Brasil, Juanma Figueiredo. Estamos hablando de Mano Menezes. El otro entrenador que figura en carpeta de la dirigencia de Cerro Porteño del Departamento de Fútbol es el entrenador brasileño de 61 años. En su momento dirigió la selección brasileña de fútbol, Mano Menezes. Mano Menezes figura en carpeta de Cerro Porteño. Y también hablamos con Johnny González sobre el probable equipo de Olimpia. Está para volver Derlis González, el probable para enfrentar al 2 de mayo. A continuación. Gastón Olveira, Carlos Espínola, Manuel Capazo, Saúl Salcedo y Facundo Zavala. El medio campo sería con Richard Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Hugo Fernández, Derlis González y Prato. Lucas Prato para lo que será el partido contra el 2 de mayo. Me parece que con la presencia de Derlis, Arrúa tendrá que ir a la banca de suplentes. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita, tu solución más rápida y confiable con Energy Gas. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Bueno, está Gerardo Figueiredo, gusto saludarte, Móvil F. ¿Cómo estás? Bien, Bruno, igualmente saludo para todos. Bueno, a ver, rápidamente resumiendo, hoy hubo una importante reunión, contanos en qué contexto, tema 2030. Sí, la reunión técnica de parte de la FIFA, donde estuvieron en la Asociación Paraguaya de Fútbol, las autoridades de Conmebol, de APF y las autoridades nacionales encabezadas por el presidente Santiago Peña, donde se confirmaba Paraguay como sede del partido inaugural del Mundial 2030. Un solo partido para nuestro país y la APF ya tiene hablado con una consultora para establecer todo lo que se tendrá que hacer. Por sobre todo, el nuevo estadio que será en Asunción, no especificó el lugar, el sitio, y también la posibilidad de que sea la olla monumental o en su defecto el Estadio Defensores del Chaco, que tendrá que sufrir refacciones si no se llega a un acuerdo para hacer un nuevo estadio. Se confirmó entonces de esta manera en la mañana de hoy con los agentes de FIFA, APF, Conmebol
el partido inaugural aquí en nuestro país en el 2030. Un solo partido, repito. Muy bien, gracias Gerardo, muy amable. Hasta luego, señor. Ya lo vamos a escuchar a Robert Harrison, presidente de la APF, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. En materia de FIFA, lo que ahora se divulga, desde el próximo año el Mundial Sub-17 va a tener 48 países y ya no va a ser cada 2 años, se va a hacer cada año. Así que seguramente los chicos Sub-17 van a tener grandes chances de clasificar y las próximas 5 ediciones se van a jugar en Qatar. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Usa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregás y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. La verdad que muy buenos días a todos. Gracias por esperar también aquí. La verdad que contento por esta reunión. La gente de FIFA quedó sorprendida por el auditorio. Ni más ni menos el presidente de la República con todo su gabinete, más el staff de la APF, Consejo Ejecutivo de la Asociación, denotaron el compromiso de Paraguay por la realización de este partido inaugural después de 100 años, así que feliz. Ahora comienza la ronda de trabajo técnico que vamos a estar encabezando y acompañando a cada una de las sedes, propuestas por la APF, así es que contento por este gran inicio de esta evaluación que se va a culminar en el mes de julio. ¿Un estadio nuevo? ¿Se viene un estadio nuevo entre las obras que se avisaron? Es una de las posibilidades la construcción de un estadio nuevo. La otra es la modernización del Defensor del Chaco o la modernización del Cerro Porteño. ¿Cuál es la proyección de plazos, tiempo, dentro de los cuales Paraguay debe ir cumpliendo los requisitos que pide? Tenemos que cumplir con los requisitos para julio. Tiene que estar ya hecho, tomada la decisión. Julio de este año. Julio de este año, tomada la decisión de las alternativas. También la firma de parte del Gobierno Nacional de los compromisos contractuales con la FIFA, que eso ya prácticamente ya está. No solamente está ya propuesto a ser firmado, sino que también hoy el presidente ya le comunicó que solamente faltan aspectos legales, técnicos para poder firmar y entregárselos ya a la FIFA, así que nosotros estamos en tiempo y forma. Como federación estamos anticipados. Hemos contratado una consultora para poder desarrollar esto, un consultor, estamos viendo también para preparar un Big Book que tiene que ser para julio, que ese es el hecho más importante, porque ahí va a estar las especificaciones técnicas de lo requerido por FIFA. Importante, ¿no? También, presidente, lo que mencionaba también su padre, el presidente de la Conmebol, acerca de la inversión en la infraestructura, y en ese sentido con un papel importante el presidente también, ¿no? Por supuesto. Primero yo tengo que agradecer la predisposición del Gobierno Nacional a través de su presidente, su presidente él mismo acompaña cada una de las proposiciones nuestras. También el presidente de la Conmebol, que estamos trabajando en conjunto. Y es la primera vez que se da algo tan grande. Bueno, la primera vez que vamos a tener un mundial también, ¿verdad? Solamente 18 países tuvieron el privilegio en el mundo de ser sedes
y bueno, Paraguay va a ser uno de ellos. En cuanto a la planificación, en cuanto al posible nuevo estadio, presidente, ¿hay algo de repente concreto, algo en cuanto a lo que uno pueda ir adelantando cosas? Todavía, porque son todos proyectos, como te dije, tiene que estar definido eso para julio, y ahí comenzarían ya seguramente toda la parte de licitaciones, de proyectos, de todo, en caso de que nos vayamos por esa opción. Y hay varias opciones, pero yo creo que va a ser funcional. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias.